Encantado de estar aquí contigo, Laura. Yo creo que si podemos sacar alguna conclusión de estas dos sesiones que hemos tenido hasta ahora, son, pues la primera, que nos hemos pasado muy bien. Y la segunda es que, creo yo, de la primera sesión se desprende que pues, las criptos todavía no son dinero, ¿vale? Están en ese camino, todavía en ese proceso de prueba y error, ¿no? Tan interesante, tan disruptivo, pero de momento queda un largo camino por recorrer. Por tanto, creo que es lo que se podría desprender de la primera sesión. De la segunda sesión, pues un poco relacionado con la primera, fue la idea de seguir agregando valor y de mostrar un poquito, ir más allá de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y mostramos a algunos emprendedores sus proyectos y cómo ya están agregando valor con la blockchain, ¿no? Que hay algo mucho más importante detrás de las criptos, que son simplemente una cara de la moneda. La otra cara es esta tecnología que llamamos blockchain y que ya se está agregando valor. Por tanto, creo que en dos titulares serían esos. Las criptos no son dinero todavía, tienen todo el potencial para hacerlo y ahí gran parte de su atractivo también y de su volatilidad y de su parte sexy, si queréis, como dice un colega mío, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Además de lo sexy también hay virtud, ¿sí? Y entre esas virtudes creo yo está la de agregar valor y está la blockchain ahí detrás de todo esto. Gracias, Pablo. El 22 de febrero tuvimos nuestra segunda sesión, la sesión sobre usos disruptivos de la blockchain. Apenas 36 horas más tarde se inició la guerra de Ucrania y el mundo cambió. También cambió el mundo blockchain en estas apenas 5 semanas. Pablo, ¿qué ha pasado en el universo blockchain en estas 5 semanas que podamos destacar? Pues yo creo que algo a destacar de estas últimas semanas es que se nos ha mostrado de una manera muy, como a través de un shock, que en este caso fue un conflicto bélico, lo es todavía, pues cómo la tecnología dentro de la tecnología, esto es los NFTs, que son un caso particular de esta tecnología blockchain, pues pueden llegar y hacer cosas que hasta ahora pues hacíamos de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en estos últimos meses es de manera explícita pues un cambio quizá o una transición hacia, ¿no? A veces estos grandes shocks pues ayudan en estas transiciones, ¿no? En hacer explícitas ciertas cosas que ya estaban latentes, por así decirlo, ¿no? En particular hablo, por ejemplo, un caso que me viene ahora a la memoria, el caso de esta obra de arte virtual donde aparece la bandera de Ucrania y mucha gente pues ha contribuido y ha invertido y estos recursos pues han llegado a gente que lo necesitaba, pues etcétera, etcétera, etcétera. Pues es una forma más creo yo, de agregar valor, ¿no? Y para no perder la costumbre y seguir con la tradición, antes de empezar y presentar a los ponentes, haremos un poco de glosario. Pablo, para que todos lo entendamos, ¿qué es la blockchain? Vale, pues la blockchain, como definimos en sesiones anteriores, yo creo que siempre vale la pena repetir, a veces a través de la repetición algo queda, ¿no? Y yo creo que la blockchain se puede definir a grandes rasgos como esa red descentralizada de ordenadores, conocidos como nodos, que son ordenadores con un gran poder computacional, que de alguna manera pues se coordinan entre ellos siguiendo unas reglas del juego conocidas como protocolos. Diferentes blockchains tendrán diferentes protocolos, ¿vale? Y este protocolo en general tiene por su naturaleza misma, crea los incentivos para que estos participantes, estos nodos, estos mineros, que son los dueños de estos nodos, sigan trabajando en pos de esta comunidad, de este proyecto, ¿no? Entonces, y cada vez que se agranda esta red, pues se hace más fuerte y más difícil de corromper o de romper, ¿no? Entonces, eso sería la blockchain a grandes rasgos. Recordemos que es una criptomoneda. Pues la cripto es la primera aplicación por sobre la blockchain y originalmente la idea es la de ser o acabar siendo dinero a efectos de eliminar pues, intermediarios que lo único que hacen es pues actuar en forma de cuña entre las distintas partes, ¿no? Y cuando hay intermediarios, pues hay comisiones, cuando hay intermediarios hay posiblemente falta de transparencia, corrupción, pues ya sabéis cómo va la historia, ¿no? Entonces, la blockchain lo que hace es pues, eliminar esos intermediarios o convertirse, si queréis, en un intermediario, porque al final lo es un intermediario de alguna manera colectivo, aunque no colectivista, y es un intermediario también bastante suave y con las reglas pues, bastante claras, ¿no? ¿Qué es un token? Pues los tokens pues, es una vuelta de rosca más, como quien dice, ¿no? Los tokens
la diferencia de un token con respecto a una cripto es que los tokens a priori no pretenden convertirse en medio de cambio, es decir, no pretenden reemplazar al dinero. Podríamos hablar largo y tendido sobre qué es el dinero y hacia dónde vamos en esa dirección, por eso fue el tema de la primera sesión, si recordáis. Pues un token vendría a ser una especie de acceso o de llave de acceso a cierto proyecto o cierta idea. Hay que distinguir entre tokens de utility, ¿no? Tokens de utilidad, ¿no? Que son aquellos tokens que te dan acceso pues, a una idea, a un proyecto. Imaginaos en la universidad misma, si un día queremos delegar alguna actividad, alguna función a los alumnos y que los alumnos puedan participar de alguna manera o votar de alguna manera, pues la blockchain y los tokens podrían ser ese mecanismo, ¿no? También hablamos en otra sesión sobre los tokens de commodities. Teníamos el caso de la gente que tokeniza pues, activos físicos como pues, los metales preciosos, hoy en día tan en boga por toda la incertidumbre que hay en la economía, ¿vale? Y pues eso, los tokens de commodity tienen en general un activo que puede ser físico o puede ser virtual también del otro lado. Y por último, pues se puede pensar en los tokens de security, que vendrían a ser pues un sustituto de lo que son las acciones de las empresas hoy en día, ¿no? Con todo lo que eso representa en términos de, otra vez, cortar la intermediación y disminuir esa ineficiencia, ¿no? De mercado. Entonces, esos serían los tokens. Y finalmente, pues ¿qué son los NFTs? Pues otra forma de clasificar a los tokens es entender a los tokens a grosso modo en dos grandes grupos, ¿no? Los podemos dividir entre los tokens que se conoce como fungibles y los tokens no fungibles. NFT quiere decir non-fungible tokens, esto es tokens no fungibles. Y hay que empezar pues, por la RAE, hay que ir al diccionario y ver qué quiere decir fungible. Yo cuando escuché esa palabra la primera vez pues no me quedaba muy claro lo que era, pues la RAE dice que es pues, consumible, ¿no? Que se puede gastar. Lo que quiere decir en términos prácticos es que se puede intercambiar. Pensad en un token fungible como si fuese un billete de 5 euros, pues son intercambiables, valen lo mismo, da igual si tengo uno u otro. En cambio, los NFTs, los tokens no fungibles, es la idea de certificar algo singular, como por ejemplo una obra de arte única o otro activo único, o certificar talento, que tendremos aquí algún ponente que nos hablará sobre ese tema, sobre los deportistas. Y aquí pues, se puede ya pensar en tokens no fungibles porque certifican la propiedad sobre algo único. Y eso es lo que los hace interesantes. Y sobre todo los hace interesantes hoy en día porque están muy atados a lo que es el arte, tanto el arte físico y tradicional, como el arte que se viene, que todavía no lo acabamos de entender, porque es lo que está sucediendo, es ese proceso de prueba y error, y es ese arte virtual que se dice hoy en día, ¿no? Que está sujeto, por supuesto, a mucha especulación. Y lo último que me gustaría decir, Laura, el tema de los NFTs también adquiere mucha importancia, y tendremos también un ponente que nos contará sobre este tema, a la hora de hablar de lo que es la transición a lo que se conoce como Web 3.0, que es la idea de reclamar todo ese contenido que todas las personas hemos volcado voluntariamente, diría cuasi voluntariamente, en las redes y que luego eventualmente nos hemos despertado, ¿no? Ante la realidad de que todo eso no era gratis, ¿no? Entonces, la idea de los NFTs es reclamar todo ese contenido que volcamos gratuitamente en su momento y ahora monetizarlo, no reclamarlo, volver a ser poseedores de todo eso. Y finalmente el metaverso, es que eso ya, pero simplemente lo comentaré ahora y ya saldrá. Hay que dejar algo. Hay que dejar algo a los ponentes. Sí. Y ahora vamos a presentar a nuestros ponentes de hoy, que si voleu pujar, tenim el Martí, el Cai, el Llorenç, el Sergi i l'Albert. Si us plau. Muchas gracias por acompañarnos. Os presento brevemente, tendréis ocasión de presentaros largamente si Pablo lo permite. Pero os presento y presento vuestras empresas. Martí Ras, Product Manager NFT and Credentials en Botun. Cai Felip, CEO de Union Avatars Linking Realities. Llorenç Bové, CEO de Mio y co-founder de MyHelp. Sergi Moral, director de comunicaciones de Rangi, y Albert Anta, director de operaciones del Centre Blockchain de Cataluña y cofundador de App Catalonia. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Empezaremos con alguna pregunta general, luego cada uno de ellos tendrá tiempo de explicarnos su empresa, su idea, su startup, y iremos haciendo preguntas y al final nos gustará mucho que participéis, nos llegáis a llegar vuestras preguntas a través de online o las preguntas de los que estáis aquí en sala con nosotros. Empezaremos primero con algunas preguntas generales. Julio 2021, o sea, hace poco. Un lote de collage de imágenes digitales titulado Todos los días, los primeros 5.000 días, alcanzó la suma de 69 millones de dólares pagados en Ethereum en una subasta digital de Christie's. El artista, llamado Mike Winkelmann, conocido como Beeple, pues llegó a convertirse en uno de los artistas vivos que ha conseguido mayor precio por su obra en la actualidad. Un artista digital. ¿Qué creéis que pasó ese día? Es decir, ¿ha habido un cambio de paradigma en el mundo del arte? ¿Qué pasó en julio de 2021? Martí, vols començar tu? Perfecte. Absolutamente. Ha habido un cambio de paradigma. Sí que es verdad que no empezó ese día. Eso lo podemos entender como el pistoletazo de salida, lo que dio exposición a lo que son los NFTs. Al final es lo que le dio repercusión mediática. Pero evidentemente esto lleva muchos años ya cociéndose. Y hace más de 2-3 años que a nosotros nos han preguntado por los NFTs desde un punto de vista mucho más técnico. Pero sí que evidentemente este fue lo que proyectó los NFTs al mundo. Y es lo que permite que los creadores de contenido o de activos de valor los puedan monetizar, sobre todo dentro del entorno digital. La otra cosa es si realmente esa obra vale ese precio o no. Eso lo podemos discutir en otro momento. Kai? Totalmente de acuerdo con lo que dice Martí. Sí, yo definitivamente creo que este año hemos vivido un cambio de paradigma o un acercamiento a las nuevas realidades digitales a las que nos estamos dirigiendo, y esto fue un claro ejemplo, como dice el público, de cara a la galería. Sí que había otros proyectos anteriores, evidentemente, pero esto sí que fue quizá el pistoletazo de salida o la exposición pública, digamos, de que esto estaba llegando, ¿no? Llorenç? Al final, con el tiempo, el valor de las cosas, la gente va entendiendo qué es lo que tiene valor y lo que puede perdurar en el tiempo, ¿no? Y a lo mejor que valga 69 millones o 1 millón no es lo más importante, sino es que el concepto de que la gente entienda que una cosa como un NFT, con un Not Fungible Token, puede tener un valor real. Y esto, pues sí, pues al final marketing o no es lo que ha generado este valor en esta primera obra de arte por este precio. Sí, en este sentido, la obra de Beeple vendida lo que visibiliza es un cambio de paradigma que ya se venía produciendo desde hace un par de años y que no es tanto hacia el mundo del arte, sino hacia los artistas. ¿Por qué? Porque hay dos elementos que hacen que cambien totalmente la manera en que un artista vive de su arte. Por una parte, se consigue una cosa que no había pasado nunca en la historia, que es que sean totalmente dependientes de ellos mismos y no necesiten de un marchante de arte o un representante para que les mueva su obra, ya que a través de contratos inteligentes y NFTs son ellos mismos los que pueden estar en contacto con sus collectors, su comunidad, y hacer una propia autogestión de su obra, que al final es 100% suya. Y por otra parte, lo que se consiguen con los NFTs es otra cosa que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, que es que cada vez que una obra suya se revenda en manos de un collector, ellos van a recibir una serie de royalties garantizando de alguna manera que su obra le vaya generando ingresos a medida que pasen los años. Estas dos cosas yo creo que son el paradigma que cambian los NFTs en el mundo del arte, y no tanto el arte, sino para el artista. Yo destacaría dos cosas. La primera es que de golpe todos hablamos de arte y NFTs, cosa que no pasaba antes. Ya dejo de lado los NFTs, todos hablamos de arte, ¿vale? En general el arte estaba bastante restringido a un cierto grupo de gente con unas ideas o con una pasión determinada. En este caso creo que está popularizando el arte de alguna manera, ¿no? La llegada de esta obra. Y por otro, la importancia de autoría, ¿no? En este caso, claro,
Lo increíble es que tú puedes tener una copia exactamente igual, bit a bit, pero como no tienes la autoría no tiene valor. Y también esto es algo que puede pasar en el arte analógico, no digital. O sea, hoy en día se pueden hacer reproducciones prácticamente exactas, las cuales no reconocería la diferencia la inmensa mayoría de la población, pero una no vale nada y la otra vale mucho. Pues esto es lo que está reflejando el NFT, ¿no? Que la autoría es única y por lo tanto tiene un precio. A mí me gustaría agregar una cosita, Laura, respecto al arte, que es que yo creo que hoy en día, ante tanta incertidumbre económica, financiera, y el arte siempre ha sido pues, una referencia, un refugio de valor. Entonces hay como esa necesidad, ¿no?, de articular de alguna manera el arte, de traerla a la palestra otra vez, ¿no?, de la necesidad de que la gente de a pie pues, encuentre en el arte un lugar más para refugiar pues, sus pequeños ahorros o su riqueza. Es una forma más también de invertir y cada vez lo es más. Yo quería haceros una pregunta en relación con esto. ¿Creéis que precisamente los NFTs y la tecnología blockchain van a permitir un acceso, una democratización del arte, o creéis, por el contrario, que van a ocasionar una depreciación del arte, ¿no? Porque ahora parece que todo es arte, ¿no? Todo lo que es arte virtual se vende por millones, pues salen como churros y ya está, ya es arte. Y yo tengo dudas de que eso sea así. No sé si queréis lo que queráis. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, y también en referencia a lo que comentaba él sobre la popularización del arte. Yo creo que una reflexión que también hay que hacer con todo el tema NFT o blockchain en general es que creo que como sociedad o como mundo llevamos muchos años trabajando para la inclusión, ¿no?, para una sociedad más inclusiva, y yo tengo la sensación que a veces con todos estos temas estamos tendiendo a una cosa mucho más exclusiva, ¿no? Y al final, por ejemplo, en algunos proyectos que ha habido, parece como que si tienes ciertos NFTs o tienes cierto poder adquisitivo, puedes acceder a esas colecciones, y si no los tienes, no. Con lo cual, esta democratización del arte, no sé hasta qué punto la estamos incentivando o estamos yendo un poco a la contra, ¿no? Y estamos haciendo que los más ricos se vuelvan más ricos. Una nueva forma ¿no? de elitismo, Sí, ¿no? sí, Una nueva exacto. forma de elitismo, quizás. Exacto. O sea, si tienes un CryptoPunk o un mono, un Bored Ape Yacht Club, tienes acceso a muchos más proyectos que si no los tienes, y creo que eso acaba generando unas diferencias que al final no sé si es lo que buscan tanto los artistas como las marcas como el creador de ese proyecto, ¿no? Yo diría que estamos en un momento muy incipiente. Entonces se producen estas ineficiencias que en algunos casos serán ineficiencias, en otros no. En el caso de los CryptoPunks o los monos, etcétera, bueno, puedo tener mis dudas. Para aquellos que no sepan lo que es lo de los monos, quizá deberíamos explicarlo. Bueno, es una colección de avatares, digamos, en forma, bueno, que tiene un mono presentado de diversas maneras, de muchísimas diversas maneras, y cada uno de ellos es único, y tú puedes comprarlo en forma NFT para tener la propiedad y usarlo. No sé si el público conoce estas imágenes de los monos aburridos que se han difundido en prensa. Es un poco a lo que se están refiriendo nuestros ponentes. Sí, bueno, sin entrar a valorar si es arte o no es arte, lo que sí que pienso es que en estos inicios ha habido un gran boom, junto con un momento en donde el mercado estaba muy alto, el mercado de cripto, se han trasladado partes de los activos en cripto al mundo de los NFTs. Había como ganas de hacer cosas con las criptos, ¿no? Y esto es una nueva inversión que ha aparecido recientemente, ¿no? Lo que quiero decir es que probablemente con el tiempo es posible que las cosas vayan retornando a su cauce más normal, ¿no? Ahora hay ebullición, hay mucha pasión, digamos, y un poco de locura, ¿no?, de probar cosas nuevas, y evidentemente pues yo creo que con el tiempo pues las cosas volverán a su lugar, sin olvidar que el mundo del arte también tiene una parte especulativa importante, por lo tanto seguramente no desaparecerá. En este punto que comentas, Pablo, como valor refugio, ¿no? Tecnológicamente, si tú ahora que eres economista, ¿no?, la moneda también ha evolucionado hasta la tarjeta de crédito que estamos utilizando ahora mismo, ¿no? Y por un concepto muy básico, que es el transporte de las cosas, ¿no?, de lo que tiene valor, cómo transportarlo. Si hace 1000 años te vendías tu casa, te la pagaban con un cofre de oro. Trasladar este cofre de oro a otra ciudad, te lo podían robar de manera muy fácil, ¿no?
Pues el mismo caso pasa con un cuadro. Yo me compro un cuadro, lo tengo en casa, si me lo vendo, pues tengo un riesgo de transporte, tengo unos costes añadidos con esto, ¿no? Pero tecnológicamente hemos evolucionado. Transportar un NFT es que no lo tengo que transportar. Sencillamente sé que es mío y es mío, me vaya, me roben o no me roben, ¿no? Ese NFT siempre será mío. Por tanto, tecnológicamente, las cosas que tienen valor es porque mejoran todo lo anterior. Y estamos en un punto que la tecnología está mejorando mucho más, ¿no? El representar un cuadro, un artista, pues la manera, como contaba el compañero, ¿no? De darle valor al artista y al final, tecnológicamente es mejor, por lo tanto se va a aplicar y a implementar en la sociedad y lo vamos a ver en los futuros años. Yo creo, hemos empezado hablando de arte, pero los NFTs no se limitan solamente al arte. Antes de seguir hablando de NFTs y de sus usos, hablemos de vosotros, hablemos de vuestras empresas. Y ahora imaginemos que estamos en una ronda de inversión, en una ronda de financiación y que tenéis 5 o 6 minutos cada uno de vosotros para explicarnos vuestra empresa, a qué os dedicáis, la relación con los NFTs y aquello que nos queráis explicar a este público inversor que tenéis delante y en online. Empezaremos con Martí y con Botum. Estupendo. Creo que algo va a aparecer. Pero puedes empezar si quieres. Supongo que en algún momento aparecerá No sé, la ¿me voy a poner de información, pie o quedarme raro? como tú quieras. Empiezo ya a hablar. Empieza. ¿Está bien? Ok, bueno, soy Martí Ras, soy Product Manager en Botum. Botum es una empresa que nace hace un poco más de 3 años con la idea de acercar los beneficios de la tecnología blockchain, desmarcándose mucho del mundo cripto, a compañías que realmente podían aprovechar los beneficios que tenía esta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, durante este pequeño pitch voy a hablar mucho de WordPress. Entiendo que todos sabéis lo que es WordPress. Al final es un gestor de contenido que lo que te permite es crear tu propia página web de una manera muy sencilla sin realmente tener el conocimiento técnico para desarrollarlo. Pues en Botum intentamos hacer lo mismo. Lo que hemos hecho es crear este middleware donde nosotros nos encargamos de toda la parte técnica compleja que tiene esta tecnología tan nueva que es el blockchain. Nos encargamos de la gestión de smart contracts, gestión de cripto, nos conectamos con distintos blockchains, también porque entendemos que esto es algo muy nuevo y que las redes que se usan ahora en 1 año, 2 años, 3 años pueden estar desfasadas o que simplemente por el aumento del precio de la criptomoneda, como ha pasado con Ethereum, por ejemplo, pues crear un certificado te pase de valer 100 o 1 euro, o 2 euros o 3 euros, a valer 100 euros, ¿no? Pues evidentemente esto hay que tenerlo en consideración y no casarte con un blockchain único, sino que es el propio usuario quien escoge dónde publicar los datos. Pues nosotros ponemos toda esta capa debajo y a partir de aquí lo que hacemos son crear APIs o pequeños templates que las distintas empresas pueden usar para hacer el registro de datos de sus procesos de negocio, en casos donde tiene sentido la trazabilidad de los datos que te ofrece la tecnología, ¿no? Como puede ser en el sector educativo, pues para evitar el fraude en sus diplomas, como puede ser en la cadena de suministro para trazar todos los procesos de manufacturación de un producto y garantizar el origen de este producto, en la gestión de pagos, en la gestión de credenciales para profesionales, pasaportes de salud, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y también pues, para la creación de NFTs. Y es que empezamos a hablar de NFTs pues, prácticamente al inicio de Botum. Nos llamó la Puerta Media Pro, no sé si lo conocéis, son un gigante tecnológico tecnológico audiovisual, mejor dicho, que tiene los derechos de muchísimo contenido audiovisual. Y nos llamaron a la puerta porque realmente querían lanzar una iniciativa, pero no sabían cómo hacerlo. Y de hecho nosotros tampoco sabíamos por el momento cómo hacerlo. Pero lo que sí que vimos es que había producto, que realmente había un mercado que estaba interesado en esa tecnología y empezamos a explorar. Y fue en inicios del año pasado, justo en enero, que empezamos a desarrollar el producto. Por suerte, en marzo hubo este pistoletazo de salida, que fue la venta de los 5 primeros días de Beeple, y evidentemente pues, la exposición que tuvimos creció en ceros. O sea, pasamos de ser una empresa pequeñita de 4 personas y de trabajar con 4, 5, 6 clientes a ser pues, una empresa ya de más de 25 personas. Estos son algunos clientes con los que trabajamos actualmente dentro de distintos sectores. Tenemos ya más de 50 clientes. Y como somos una empresa tecnológica, y eso es lo que pretendemos ser, no nos dedicamos a la parte comercial, trabajamos con partners que son los que nos ayudan a implementar nuestras soluciones tecnológicas. También porque el go-to-life siempre es más fácil con ellos.
Entonces, al final, si os tenéis que quedar con una idea de lo que he dicho, pues no sé si realmente habéis seguido el hilo o no. Al final es que nosotros somos el WordPress de blockchain. Gracias, Martí. Muy bien. Luego tendréis ocasión de hacer preguntas a todos nuestros ponentes y si hay algún concepto que nos queda claro, por supuesto, en cualquier momento nos lo podéis preguntar. Kai, vuestra empresa. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Kai, soy el CEO y cofundador de Linking Realities y nosotros principalmente lo que trabajamos es en abrir las puertas al metaverso y lo hacemos a través de avatares, de la gestión de las identidades. Para hacerlo lo estamos atacando desde dos vías paralelas. Una es la parte más visual y otra es un poco la parte más profunda o más relacionada con la blockchain también. Cuando hablamos de la parte visual, al final lo que hacemos es que a través de una fotografía de un selfie 2D hecho con teléfono móvil somos capaces de generar un avatar 3D fotorrealista que se puede importar y utilizar en diferentes plataformas, en diferentes formatos y más o menos nos adaptamos a todos los estándares que hay. Y ahora lo que estamos trabajando es en cambiar ese estilo o ese look and feel de los avatares y no solo trabajar en el fotorrealista, sino también adaptarnos a estilos más voxelizados, que es lo que se utiliza, por ejemplo, en Sandbox o CryptoVoxel o algunas plataformas que están saliendo ahora que trabajan sobre blockchain. Y por el otro lado también pues, trabajar en avatares más cartoonizados, más pixelados, dependiendo de la plataforma a la que se quiera acceder. Y luego por la parte profunda, digamos, que es, esto aún lo tenemos en desarrollo, no lo tenemos en mercado, un poco lo que estamos haciendo es algún tipo de, por hablar así un poco fácil, un baúl, digamos, que te permita guardar pues, los diferentes assets, las diferentes proyecciones de avatar, información relacionada con tu identidad y luego a partir de aquí poder generar nuevas identidades públicas, por decirlo de alguna forma. Sí. Identidades públicas dependiendo de la plataforma a la que quieras entrar, ¿no? Entendemos que cuando, de la misma forma que en la vida real no te vistes igual cuando vas a la playa que cuando vas a trabajar, en principio, en los mundos digitales tampoco. Entonces, si quieres entrar a un videojuego, por ejemplo, quizá quieres utilizar una proyección de ti mismo que no es real o un cuerpo de mujer o un nombre falso y compartir la información que tiene que ver con todo el apartado del gaming, digamos. Pero si entras a una reunión laboral, pues lo que buscas es representarte a ti mismo de la forma más fidedigna posible, además con cierta certificación, y aquí es cuando entra la blockchain, de que esa identidad o ese avatar realmente eres tú y representa tu propia identidad. Y la información que quieres compartir pues tiene relación a nivel laboral o educativo, dependiendo un poco de la plataforma, ¿no? Entendiendo que desde una misma cartera o billetera puedas gestionar todas estas identidades. Al final lo que nosotros tenemos es un sistema cloud en el que computamos todos los procesos, nuestros clientes se conectan a nosotros a través de una API y lo que hacemos es generar el avatar en menos de 30 a 40 segundos y nuestros clientes pues, son desde plataformas de videojuegos, plataformas más sociales, plataformas de redes sociales, lo que la gente entiende como metaversos, aunque yo creo que metaverso solo hay uno, como Internet. Pero bueno, todas estas plataformas, ¿no?, que construyen este metaverso o esta Web3 y puedas interactuar con todas ellas y portar tu identidad de un lado a otro. Nosotros al final lo que decimos, aunque no esté tan relacionado con el tema de blockchain o NFT, es que si el metaverso es la nueva fiebre del oro, por llamarlo de alguna forma, nosotros no queremos buscar oro, sino que lo que queremos hacer es vender picos y palas para los que buscan oro. Muchas gracias. Llorenç. Pues aquí hay algo. Yo te quería contar algo, Laura. Yo antes de ser profesor tenía un pasado. No me asustes. No me asustes que está el rector. Oh, mira, se ha ido. Se ha ido. Justo. Mejor. No. Pues tú sabes que tenía un pasado que no era profesor, era deportista, ¿vale? Y hay gente que no me cree hoy en día. Entonces, pues tengo un problema. Entonces, claro, cuando uno tiene un problema intenta buscar una solución. Y es así que me pasaron el contacto de Llorenç y pues Llorenç me dijo, Pablo, pues tranquilo, no te preocupes, que yo te tokenizo y ya arreglamos el problema. Y es así que Llorenç, si mis colegas que creo que no se han enterado, si nos dan una mano aquí. Hola. Me parece que hay un cierto delay de algunos segundos, a lo mejor. Quizá estamos en un metaverso y no nos hemos dado cuenta. Pues a lo mejor. A lo mejor sí, ¿eh? Quizás sí. A ver. Llorenç. Pero si no, Llorenç puede empezar explicándonos.
Ah, bueno, Sí, sí, entonces sí. no digo nada, porque esto es absolutamente espontáneo. No sé exactamente qué va a pasar ahora mismo. Pues si queréis os cuento más de mi pasado, ¿no? Dale. Pues yo jugaba hockey sobre patines, ¿vale? Pues un día pues me equivoqué y metí un par de goles, ¿vale? Y salió en el diario eso, en un diario regional, pero bueno, fue todo un suceso para mí. Entonces, pues eso me lo quería de alguna manera pues quedar o registrar, y simplemente tengo el recorte diario, que creo que lo perdí, pero tengo un PDF, ¿no? Entonces, Llorenç, pues aquí ya te dejo a ti. Véndeme. Vamos a media si quieres. Hicimos el primer meet con Pablo, ¿no? Para contar un poco qué es mío, le contaba qué es lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo, ¿no? Que es mintear o transformar en NFTs retos de vida, ¿no? Hitos de vida, que es algo más importante que lo que hemos conseguido, ¿no? Igual que nuestra huella genética, ¿no? Con los hijos, ¿no? Que perdurarán por los siglos, ¿no? Nuestra marca genética, pues nuestros retos de vida también tienen que perdurar de alguna manera, ¿no? Ya que no somos pintores, yo no soy pintor y puedo hacer un cuadro como la Mona Lisa que perdurará por los años dentro de un museo, pues podemos hacer algo digital y transformarlo y grabarlo en la blockchain, que eso va a durar mientras haya luz y alguna conexión de internet, que esto no va a morirse nunca, porque con una dinamo puedes generar luz, por lo tanto siempre tenemos acceso a la tecnología, ¿no? ¿Y qué hacíamos con Pablo, ¿no? Para contar un poco qué es lo que hace mío. Pues de 2 recortes de periódico lo hemos transformado en un NFT. Esto es un fake, es una demo de un NFT, ¿no? Pero para dar valor a lo que hizo Pablo ese día, ¿no? Que marcó 2 goles y que salió en prensa. Pero este periódico, si el Punt Diari cierra y sus ordenadores, por mala suerte hay un incendio y esta información se pierde, a lo mejor buscando lo encontraremos en la red, pero yo cuando decía el NFT de Pablo me inventé la fecha de la efeméride, porque en el primer recorte, en el más grande, no sale la fecha de cuánto fue, porque el recorte, el titular del periódico no sale. Sí, sí. Y Pablo me llamó con el mail, tú, que la fecha del NFT que has hecho está incorrecta. Digo, es que me la he inventado porque he buscado por internet, no he encontrado la información y me mandó el segundo recorte de periódico que no sale él, pero que sí que sale la fecha, para poder comprobar que el partido que quedaron 3-4, ¿no? Con los 2 goles de Pablo, pues era verdad. ¿Y qué os quiero contar? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora con mío? Pues todo el resultado deportivo, ¿no? Lo vamos a transformar en un hash en la blockchain. Por lo tanto, va a ser algo que va a perdurar por los siglos de los siglos y lo podrá consultar los nietos, bisnietos y rebisnietos de Pablo, en el caso, ¿no? que tuviera, ¿no? O cualquier persona en el mundo podrá consultar ese logro que como persona habéis conseguido. Y este mercado, como contaba antes el compañero, ¿no? ¿Qué puede provocar a la gente? Pues que tenga un retorno, es decir, mi resultado deportivo en un evento deportivo que fue una carrera, pongamos la Ultra Pirineu, ¿no? Pues mi resultado, a lo mejor yo no soy famoso, pero ¿quién dice que mi niño que tiene 9 años, Guillem, ¿no? Dentro de 10 años va a ser un Kylian Jornet, ¿no? Pues esos NFTs de Guillem seguramente ahora no tienen mucho valor, pero dentro de 10, 15 o 20 años van a valer muchísimo. Y además de valer, ¿por qué valdrán mucho? Porque habrá gente que querrá adquirirlos, pero además porque darán validez y fe de una cosa que es real que pasó en ese tiempo. Y aquí es donde vamos, ¿no? Estamos enfocados en el proyecto de mío, que es transformar hitos de vida o retos personales de las personas en NFTs, porque esa persona que ha conseguido este objetivo los pueda, si quiere, rentabilizar vendiéndolos y que de las ventas futuras de este NFT también tenga un retorno. ¿Vale? Y hacemos también una cosa más, Pablo, bueno, que es que además de solo lograr mintearte el resultado, sino con Mío, que tienes un asistente virtual que funciona a través de Telegram, te minteamos el esfuerzo para conseguir ese resultado. Es decir, si 3 meses antes la Mío, que es un asistente virtual, te da planes de entrenamiento, te da consejos de nutrición, de descanso, pues todo este proceso para conseguir tu resultado también lo grabamos dentro de la blockchain. Pues es decir, que no solo grabamos el resultado final, sino también el esfuerzo, ¿no? Y aquí hay un mercado inmenso y que no solo en deporte de running, sino que en cualquier deporte podemos, o deporte o reto de vida, ¿no? Porque puede ser subir el Everest o subir el Tour de l'Home aquí en el Montseny, ¿no? Que al final, por cada persona a su nivel, pues tiene unos retos de vida que pueden ser certificados y demostrados durante los siglos por los siglos gracias a la tecnología nueva y aplicar esta tecnología nueva. Y como nos decía que imaginaremos que estábamos delante de inversores, pues nosotros estamos en una ronda de inversión con nuestro propio token. Hemos abierto la whitelist y si entráis a mio.io podréis ver la whitelist, que hay un pequeño videojuego que si os lo pasáis,
podréis entrar en la waitlist de manera privilegiada y premium y podréis comprar tokens de MIO un poco más económicos, que no. Seguramente dentro de 2 o 3 meses que saldremos al mercado con grandes eventos deportivos que ya hemos cerrado contratos con ellos. Nada, un poco elevator pitch rápido. Muy Hay bien, una muchas cosita que gracias. perdona Laura, hay una cosita que no has comentado, que es que toda esta información que recogéis, o sea, básicamente pues registráis o certificáis una historia de vida, ¿no? O un plan de entrenamientos, por ejemplo, y que todo eso a posteriori puede ser monetizado de alguna manera, Sí. porque esos datos se pueden utilizar, se puede investigar, ¿no? En la Totalmente. maratón, Sí, quién ha dormido, quién no ha dormido, que me comentabas el otro día. Sí, Creo que es totalmente. súper interesante Sí, sí. eso. Tampoco me quería aquí irme en el tiempo, pero ya que nos la oportunidad lo contamos, ¿no? Al final, si tenemos datos, estos datos los podemos comparar. Si tenemos datos de Pablo o de los que estamos aquí, con nuestros datos comparados no vamos a sacar mucha data validada, ¿no? Pero con los datos de todos los que estamos aquí ya vamos a sacar mejor data. Pero si ponemos datos de millones de personas, ahí va a salir data validada. Y lo que hacemos también es, con la inteligencia artificial, cruzamos data para que, de forma automática, sin manipulación humana, por ejemplo, lo que decía Pablo, ¿no? Si la gente antes de la maratón de Lisboa, los que han ido a dormir han hecho mejor marca que los que han ido a dormir a tal hora, pues podemos generar un NFT que dice, la gente que ha dormido antes de las 10 de la noche tiene mejores resultados, baja el tiempo en 15 minutos. Pues toda esta data que vamos a aportar a la comunidad del usuario va a ser data certificada. Y esto tiene un valor impresionante porque, al final, la verdad, si está certificada y lo certifica alguien y la certifica la comunidad, pues le aportamos mucho valor a toda esta data. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra sorpresa sobre tu vida secreta. Siempre algunas en la Siempre manga, alguna ya lo quedará, sabes. ¿no? Por supuesto. Sergi, ¿Qué tal? Yo quería decirte una cosa de la foto. Tenías pelazo, ¿eh? Tenía pelazo. Tenías pelazo, ¿eh? Pues gracias. Muy bien. Yo soy Sergi Moral, soy responsable de comunicación de Ranji, una empresa que empezó su andadura a mediados del año pasado, abril, mayo de 2021, y donde en septiembre lanzamos nuestro primer proyecto. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos activos digitales en Web3 y en NFTs para artistas, creadores de contenido, marcas y franquicias, ¿no? Los conectamos con su público a través de nuestros marketplaces y les abrimos nuevas vías de exploración y comercialización de sus productos. Esto así tan raro, dicho con un ejemplo, el pasado mes de noviembre, a través de nuestro primer proyecto, lanzamos la primera colección de NFTs del youtuber Willy Rex. No sé si conocéis quién es. Es un youtuber que tiene 18 millones de seguidores en YouTube y, bueno, uno de los más populares en Latinoamérica y en España. Y lo que conseguimos con el lanzamiento de su colección fue, al final, conectar con su público a través de esos NFTs. Él le ha dado utilidad y le ha dado recompensas a sus coleccionistas y a su comunidad y, por tanto, de alguna manera, abrimos como una nueva vía de exploración y de explotación de sus propios contenidos a través de los NFTs, en este caso los NFTs de arte. Esto nos lleva a nuestro primer proyecto, que es Mytho Gallery. Mytho Gallery es una galería de arte curado en NFT que se dedica a comercializar obras de arte, colecciones de arte de artistas de habla hispana. Es algo que realmente es único. Ahora mismo no hay otro marketplace en el mundo que se dedique solamente a artistas de habla hispana, y nosotros tenemos una vocación global, pero en cuanto a producto ofrecemos sobre todo artistas latinos, hispanos, españoles, etcétera, etcétera. Funcionamos a través de la red blockchain de Polygon. En esto nos diferenciamos de muchos marketplaces que están utilizando Ethereum. Nosotros vamos por Polygon por 2 motivos muy importantes. El primero es el gas fee. No sé si estáis familiarizados con el término gas fee. Hay una señora que se ríe en primera fila. Explícalo. Lo explico. Sí, El gas fee es el precio que tiene que pagar un artista cuando minta una obra y la sube a la blockchain, ¿no? En Ethereum ese gasto puede oscilar entre 70 euros y 300 euros por cada obra que sube a la blockchain. En Polygon, con esta tecnología, tiene un protocolo de validación muy diferente que hace que ese precio se reduzca a céntimos de euro.
Esto, además de ser muy interesante, porque al final el rendimiento económico que puede sacar un artista una vez vende la obra es mayor, lo más importante de esto es que es una herramienta democratizadora de arte, esto que comentábamos antes, ¿no? ¿Por qué? Porque una barrera de entrada para un artista que está dando sus primeros pasos en NFTs, si quiere subir una colección en cualquier marketplace que vaya a través de la blockchain de Ethereum, le puede costar solamente de entrada miles de euros. Sin embargo, utilizando la blockchain de Polygon no le cuesta nada porque lo asumimos nosotros, porque a la vez son céntimos de euro, ¿no? De esta manera se rompe una barrera de entrada interesante y hace que muchos artistas quieran dar sus primeros pasos a través de, ya no de Mytho Gallery, sino de la red de Polygon, que es mucho más amable en este sentido. Y esto nos lleva al segundo punto sobre la blockchain de Polygon, que es que al final contamina muchísimo menos que la red blockchain de Ethereum. Hemos hecho unos estudios y podemos calcular que crear un NFT consume más o menos lo mismo que efectuar un pago con tarjeta Visa, con lo cual, en este sentido, nosotros cuando creamos Ranji adquirimos el compromiso de utilizar siempre la tecnología más sostenible posible y creemos que Polygon ahora mismo es una de las más sostenibles y con ella vamos a seguir. Por otra parte, esto nos ha llevado a que el hecho de utilizar Polygon, que es mucho más sostenible y eficiente a nivel energético, muchas empresas se sientan interesadas por esta tecnología y quieran acercarse al mundo de los NFTs a través de nosotros. ¿Por qué? Porque es cierto que en medios de comunicación ha salido muchas veces en el último año todo lo que contamina las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera. Y a través de Polygon rompen esta barrera y se pueden acercar sin que haya una crisis de reputación o branding de por medio, ¿no? Como que rompemos este miedo, de alguna manera. Como os decía, empezamos en septiembre con Mytho, ahora actualmente llevamos unas 25 colecciones más o menos, llevaremos habrá ahora mismo unas 100 obras unas 100 horas en nuestra página, mytho.io. Hemos tenido artistas reputados como Javier Arrés, La Prisa Mata, hemos tenido colecciones de creadores de contenido, como decía, como Willy Rex, como Vegeta, y bueno, íbamos lanzando una colección cada semana para ir espaciándolas, tratándola con mimo, curando el arte, hablando de su contenido, pudiendo hacer un plan de comunicación especializado para cada colección, que requiere ir a atacar a públicos potenciales diferentes. Y por otra parte, dentro de unas semanas pondremos en marcha una parte muy interesante, que es habilitaremos el pago con tarjeta a través de la propia página de Mytho. ¿Por qué? Porque al final la adopción en España de los NFTs está siendo lenta, a veces es complicada, la curva de aprendizaje para aprender cómo funciona un wallet, cómo funcionan las cripto, a menudo resulta compleja, requiere de tiempo. Y sí que hay mucha gente que está interesada en comprar sus primeros NFTs, pero no tiene el tiempo suficiente o no tiene los conocimientos suficientes como para saber utilizar un wallet. Por tanto, pagar con tarjeta un NFT es una manera rápida y práctica para que la gente empiece a utilizarlo. Sergio, una pregunta, perdona dime. que te corte. Cuando habláis de curación del arte, ¿habláis de arte únicamente virtual o también tradicional? De momento, únicamente virtual. Es cierto que estamos empezando a hablar con casas de subastas y galerías para poder hacer otro tipo de acciones, pero de momento solamente virtual. Es decir, solamente en blockchain, arte digital más que virtual, ¿no? Exacto, Sí, digital. exacto. Gracias, Sergi. La verdad es que no sé si todos éramos conscientes de lo que gastamos cada vez que utilizamos la tarjeta de crédito. No creo que lo seamos. Pues hicimos el cálculo y salía a 0,02 kilovatios hora. Cada transacción Sí. con tarjeta de crédito. Sí. Bueno, este era otro tema, ¿no? Comentar todo el tema del consumo energético que representa Sí. la utilización de NFTs o no, comparado con qué, ¿no? Claro, Que claro. tal vez en algún momento del debate o tal vez el público esté interesado en preguntar sobre este tema, especialmente ahora que estamos en plena crisis energética. Pero bueno, muchas gracias, Sergi. Albert. Bueno, ahora que decía Sergi, la dificultad de adopción de ciertas tecnologías es uno de los motivos que nos ha llevado a la creación del Centre Blockchain de Cataluña.
un centro creado por la Cambra Comerç de Barcelona y por una serie de gurús del blockchain catalanes. En Cataluña hay mucho talento blockchain, aquí no hay representación, pero hay gente buenísima y por lo tanto creemos que Cataluña debe ser un país, podríamos llamar blockchain friendly, donde sea tierra de acogida de talento y de proyectos. La principal misión por la cual se creó el centro es para promover la adopción de la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es una tecnología muy desarrollada, muy madura a nivel tecnológico, que se ha desarrollado largamente en el mundo cripto y financiero, las pruebas están ahí, pero no tanto como querríamos en otros sectores y en otros aspectos. De hecho, nosotros hacemos el símil siempre de que la tecnología blockchain es como el vapor. En su día, una gente de emprendedores fueron a Inglaterra y trajeron el vapor aquí y hicimos la revolución industrial antes que otros países y eso nos dio una ventaja competitiva y creemos que la blockchain es una tecnología posibilitadora como lo fue el vapor para que otras tecnologías digitales como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, IoT, etcétera, se desplieguen rápidamente y de una manera segura. Y por lo tanto, por eso creemos que la tecnología blockchain cuanto antes se despliegue, más poderosas serán nuestras empresas, mayor valor añadido tendrán. Por lo tanto, nuestra misión principal es promover la adopción. Y esa es la única misión que nos mueve como centro. ¿Cómo conseguirlo? Bueno, pues lo primero es formando, difundiendo, evangelizando, entre comillas, a personas, profesionales, empresas, porque siempre decimos que un cambio de modelo en un negocio nunca vendrá de la parte tecnológica de un desarrollador, de un developer que conozca muy bien la blockchain, sino vendrá cuando las personas que conocen ese negocio sean capaces y son las responsables de tomar decisiones, conozcan qué impacto puede tener la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es muy disruptiva, no es como cuando pasamos del fax al correo electrónico, del correo electrónico a WhatsApp, al revés, no es tan simple, hay que entender qué significa, conceptos como descentralización, como consensos, como transparencia, zero knowledge proof, etcétera, etcétera. Hay una serie de conceptos detrás que primero hay que, como mínimo, tener una cierta noción de lo que significan para después poder identificar entre un negocio dónde puede desarrollarse y, por lo tanto, formación es nuestro primer objetivo y difusión. Y lo hacemos a través de formaciones personalizadas, formaciones in company, pero también formaciones abiertas y generales y en eventos como el BParcat, que es un congreso blockchain de Cataluña para Cataluña en catalán. Es decir, la mayoría de congresos de blockchain son la mayoría en inglés, algunos pocos en castellano y no hay en catalán. Nosotros promovemos, damos la oportunidad a todo el ecosistema blockchain de Cataluña para que se comunique con empresas no tecnológicas y que no son de blockchain, pero que quieren hacer proyectos en blockchain, para que puedan entender y comprender. Son una serie de ponencias orientadas a explicar casos de uso más que a profundizar en la tecnología, por lo tanto están al alcance de todo el mundo y os invito a asistir 4 y 5 de mayo en Girona. Otro gran evento que promueve el centro es el Democracy for All. De hecho, el centro nació a partir de la primera edición del Democracy for All, que es un congreso internacional en inglés ya de alcance mundial, que promueve la democracia y la tecnopolítica basada en blockchain para hacer organizaciones descentralizadas, profundizar en nuevos mecanismos de democracia y maneras de gobernar grupos, colectivos, empresas, países, etc. Y finalmente querría mencionar el Catverse. Hemos hablado ligeramente de los metaversos, o del metaverso, como decía Kai, como equivalente a Internet. En este caso, nosotros hemos decidido impulsar un metaverso en catalán porque somos centro de Cataluña y también porque los metaversos ahora yo creo que están teniendo un esplendor importante, a pesar de que ya llevan bastantes años existiendo, pero ahora con el anuncio de Meta de Mark Zuckerberg y sobre todo gracias a la irrupción de la blockchain, que permite dotar de valor y de sistemas de incentivos y dar rendibilidad a estos metaversos, la blockchain
pues permite este desarrollo económico. Y nosotros vemos los metaversos como un espacio por conquistar, que por suerte lejos de la realidad no se conquista a base de fuerza y armamento y guerras como estamos viendo estos días, sino a base de talento y creatividad e innovación. Y en Cataluña tenemos mucho de creatividad, de talento, de innovación, y lo que queremos proveer es una plataforma donde los desarrolladores y la cultura y la creatividad y el arte se puedan unirse para tal de promover experiencias en este nuevo mundo inmersivo donde cada vez probablemente nos pasaremos más tiempo en él. Muchas gracias, Albert. Creo que otro resumen de lo que estamos diciendo y que concuerda con nuestras dos sesiones anteriores es que la tecnología blockchain no solo es disruptiva, o sea, en las dos sesiones anteriores llegamos a la conclusión que tal vez estamos en un momento paradigmático en el que quizás se asemeje a lo que fueron los 90, cuando llegó Internet y empezó poco a poco, aunque era difícil de entender entonces hasta dónde llegaría Internet y cómo afectaría a los modelos de negocio. Estamos en ese momento quizá, no sé si es más complejo a efectos de que la población en general entienda o no entienda estos conceptos ahora que en los 90, pero aparentemente un resumen es estamos en una situación similar. La blockchain va a ser una tecnología disruptiva, pero Albert, vas más allá. Esto ya no es Internet en los 90, esto es la máquina de vapor. Exactamente, sí. Así, sí, que fue lo que permitió la revolución industrial. Sí, de hecho, el concepto de que por primera vez en nuestra historia no tenga que haber una autoridad central que nos diga qué tenemos que hacer es absolutamente disruptivo, pero es que ya diría que es casi contra natura, ¿no? Desde las tribus primitivas que tenían su jefe, ¿no? Y todos le hacían caso, o el gran experto, el gran mentor, o la persona mayor, pasando por las monarquías, por los estados, pues ahora hemos llegado a un punto donde no es necesario que haya una autoridad central. Bitcoin lo ha demostrado y es totalmente descentralizado. ¿Qué pasa esto? Esto nos lleva también a un punto de tenemos que asumir nuestra responsabilidad personal. O sea, a partir de ahora podemos ser amos de nuestras propiedades, y cuando decimos amos quiere decir que lo que todos conocemos, ¿no? Perdemos el wallet y perdemos nuestras propiedades, ¿no? Pero por primera vez en la historia está ocurriendo esto. Y esto, claro, conlleva unos cambios tremendos. Los que tienen poder no quieren cederlo y los que no tienen quieren optar a ellos. En cualquier caso, nos debería llevar a un mundo mejor. Yo creo que quizá en este momento deberíamos comentar el otro tema al que siempre nos referimos en estas sesiones, porque tú mismo, Albert, lo has puesto sobre la mesa, ¿no? Has hablado de centralización, descentralización. Es otro de los grandes temas. La blockchain nace con voluntad descentralizadora. ¿Hasta qué punto realmente, y os lo pregunto a todos, realmente podemos llegar a mantener esa descentralización y evitar, si se puede evitar, no sé si es recomendable o no, pero bueno, lo dejo que vosotros opinéis, ¿no? Hasta si realmente esto se populariza, el control gubernamental va a ser inevitable, ¿no? Que surjan entidades regulatorias centrales de todo esto va a ser inevitable, ¿no? No lo sé. Pregunto, ¿qué pensáis sobre esto? El otro día leí algo muy interesante que yo creo que no puedes banear las criptomonedas de los países, puedes banear a los países de las criptomonedas. O sea, no puedes hacer que en España no se utilice Bitcoin, sí que puedes hacer que España no tenga acceso al Bitcoin, digamos. O sea, pero prohibir la entrada del Bitcoin en España, siempre habrá formas de conseguirlo. Creo que por suerte está descentralizado. Creo que sí, que es una ventaja que no exista esa regulación gubernamental o bancaria en el caso de las criptos. Yo creo que es positivo para todos. No significa que eso acabe siendo para comercio en B. O sea, creo que el cash sigue siendo la moneda de uso para todas las cosas malas. O sea, no creo que el Bitcoin se utilice para cosas peores, digamos. Y yo sí que creo que el tema de la descentralización y la centralización es algo muy importante y muy a tener en cuenta, también para no ir reinventando la rueda, ¿no? Con la blockchain al principio se tendió a blockchainizarlo todo, luego con los tokens, sobre todo con las cosas que facilitan mucho la vida a la gente que quizá técnicamente no está tan preparada, ¿no? Había un momento que
que crear una nueva criptomoneda requería de ciertos conocimientos tecnológicos. Ahora cualquier persona puede crear un token y eso hace que todo el mundo vaya a hacer tokens y ahora parece que todo el mundo vaya a hacer NFTs cuando hay muchas cosas que para mí no tienen sentido, ¿no? Una blockchain tiene sentido si es descentralizado. Si tienes una sola empresa que puede escribir en esa blockchain, es 1000 veces más barato montar una base de datos en un servidor que te cuesta 5 euros al mes e ir escribiendo porque solo tienes una entidad autorizada a hacerlo, ¿no? Hay ciertas cosas sobre las inscripciones de certificación que Bitcoin ya permite desde hace muchos años en una transferencia, escribir cierta información, ciertos hashes. No sé hasta qué punto hace falta reintroducir un NFT encima de esto, si no es por la facilidad de la user experience, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que hacer mucha reflexión en esto. Por suerte, pues, entidades como el Centre de Blockchain de Cataluña creo que hacen un trabajo pedagógico en este sentido, pero yo sí que creo que es muy importante mantener esa descentralización y evitar, en la medida de lo posible, la interacción de fuerzas centralizadas, digamos, o gubernamentales o bancarias en la interacción que podamos tener. Y eso no significa que exista un libre mercado sin regulación. Creo que hay un punto de diferencia. ¿Queréis comentar algún Sí, yo- centralización, descentralización? Yo siguiendo, ¿no?, en el ejemplo del arte de los NFTs, ¿no?, todo lo que es mejor se acaba implementando de alguna manera u otra. Es cuestión de tiempo, sencillamente, ¿no? Igual que, ahora me voy a meter en un jardín que a lo mejor no toca, pero igual que las, Métete. igual que las monarquías dieron paso a las repúblicas, que en principio eran mejor que las monarquías, ¿no? Por lo tanto, era algo mejor que la gente podía participar de alguna manera más interesante. Pues la blockchain, y es una utopía que tengo y que me imagino, es que llegará un día que no vamos a votar a grupos políticos, sino que vamos a votar a smart contracts. Y yo voy a votar Vamos ese a smart... votar, perdona, smart contracts. Sí, yo voy- ¿Explicamos un momento lo que son los smart contracts? Sencillamente un smart contract, contado muy rápido, es decir, yo cuando hago esta operación el dinero va de aquí a aquí o de aquí a allá. Es un algoritmo, ¿no?, de un flujo de acción, ¿no?, al final. Pues imaginaros conceptualmente que yo antes de llegar aquí he comprado esta agua que me ha costado 1 euro, pues que al pagar con mi wallet, ¿no?, el euro a la cajera no tenga que recoger el IVA, porque el IVA, el smart contract dice que este impuesto ya vaya a la wallet X del gobierno. O imaginaros ya incluso que yo he votado un smart contract que quiero que el colegio de mi hijo reciba el 0,001% de esa transacción y que de manera automática, ¿no?, podamos pagar y que el impuesto ya no pase por las manos del político. Por lo tanto, estamos mejorando algo, ¿no?, que os decía un poco. Es muy utópico esto y seguramente lo que comentaba de la regulación, los políticos que están en el gobierno no van a permitir esto porque se van a quedar sin trabajo, ¿no? Es igual que los taxistas no van a promocionar Uber, ¿no?, porque se van a quedar sin trabajo. Pues en este caso, la tecnología, el concepto tecnológico nos podría permitir esto, pero que es muy utópico y va a... Bueno, pero eso, al final es igual. Todo lo mejor se acaba implementando, porque lo bueno es bueno para todos. Y siguiendo con el hilo de Llorens, ¿por qué no delegar el voto para ciertas cosas en un representante político, si queremos, y para otros temas en otro? ¿Por qué tenemos que dar todo nuestro voto durante 4 años para que voten siempre lo que consideren en todos los temas? A lo mejor a mí me interesaría votar ciertas cosas en una línea y otras en otra, ¿no? Y a lo mejor no durante 4 años, sino que se fueran renovando constantemente estas delegaciones, ¿no? Pues la tecnología blockchain perfectamente podría permitir todo esto, ¿no? Por lo tanto, el avance democrático podría ser enorme, ¿no? Pues es un tema de ceder poder. Yo creo que en el extremo utópico que plantea Llorens, yo casi que ni monarquías ni repúblicas, es directamente anarcocapitalismo, ¿no? Sería la gran utopía de la blockchain. Yo creo que para que suceda eso, pues faltará mucho tiempo, tendremos que madurar bastante, quizá no llega nunca, pero con que exista simplemente la idea ya será pues una amenaza o, si queréis, un incentivo a los poderes centrales de hacerlo un poco mejor o de moverse, dejar lugar. Al final tampoco es un neocapitalismo, ¿no?, de cada uno que se espabile, ¿no? Es sencillamente como comunidad, cómo queremos crecer como comunidad, ¿no?, y dónde queremos aportar valor en la comunidad, ¿no? Si quiero más hospitales, que pueda decidir que haya más dinero en los hospitales, pero si quiero más educación, ¿por qué no más educación o más ocio? Sencillamente, ¿no?, que cada persona puede decidir lo que quiere hacer con su dinero, que al final es el fruto de su trabajo, ¿no? Sí. Es la mejor forma de votar, al final de cuentas, creo. Totalmente. ¿Qué ha sacado Pablo este tema del...? Creo que, Martí, perdona, Sí, no, querías porque comentar. ya que están aquí en pleno debate, que... No, adelante. Luego ya... Ahora que he sacado el tema
del anarcocapitalismo es que a mí es algo que siempre me ha interesado también todos los movimientos políticos que van asociados a la cripto, y hace muchos años ya que hay criptotribus, que les llaman, ¿no? Que son un poco como lo que estabas diciendo tú, ¿no? Pues grupos de gente que deciden regirse por sus propias regulaciones, por decirlo de alguna forma, unidos a través de redes darknets, o no hace falta entrar en la deep web, pero sí redes privadas, muchas basadas en cripto o en blockchain. Y a mí son conceptos que me parecen muy interesantes y que, haciendo una analogía a algo más presente o que nos puede tocar a todos, yo creo que al final hay muchas plataformas digitales que han llegado a tener más poder, en cierta forma, que el que pueden llegar a tener unos gobiernos, ¿no? En el sentido de Fortnite ahora mismo, por ejemplo, por decir algo, y puede sonar ridículo, pero si Fortnite dice mañana no se compran Volkswagen, probablemente Volkswagen tendrá Hay una un caída impacto, sí, hay un bastante grande, ¿no? Entonces creo que el poder que puede llegar a generar el sentimiento de comunidad, la autorregulación que puede generar, la democracia que se puede llegar a generar, puede ser mucho más potente que la que te pueda dar una regulación de un gobierno, ¿no? Que es algo que va por encima. Sí. Perdona, Martín. Perfecto. No, yo solo quería recalcar justamente lo que has dicho, Kai, que al final tenemos que diferenciar entre la descentralización y que no haya un marco regulatorio. Y eso es muy importante, porque realmente, evidentemente, estamos en una fase pues muy incipiente, ¿no? Pero siempre va a existir un marco regulatorio que todos aceptemos, ¿no? Y que al final establezca unas normas con las que tengamos que nos regulen, básicamente. Por ejemplo, evidentemente podremos tener un wallet propio donde tendremos nuestras criptomonedas, nuestro dinero, ¿de acuerdo? Y podremos hacer una transacción económica sin que haya un banco que se lleve una comisión por aprobar esa transacción económica. Por lo tanto, sacamos de la ecuación esa tercera pata, que es la que aprueba que eso tiene validez. Dicho esto, evidentemente tendremos que tener un wallet que esté identificado o que esté asociado con nuestra identidad digital, ¿no? Y tendrá que haber un estándar de identidad digital que todos aceptemos. Entonces, eso es... tenemos que entender bien que realmente habrá como unas normas por las que nos regiremos todos, independientemente que tengamos más poder de decisión, sobre todo en esas transacciones de valor. Realmente, bueno, estamos hablando de temas que tienen que ver con democracia participativa y con temas realmente relevantes, ¿no? Pero vamos a volver un momento al NFT, no sé si decir al arte, pero sí a esos usos también disruptivos de los que hablábamos al principio. Más allá de arte, aunque, como decíamos al principio, las obras digitales han sido un poco las que han puesto en circulación las grandes noticias sobre NFTs en los últimos meses, hay muchísimas otras actividades que pueden cambiar de forma definitiva muchísimos negocios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación, las plataformas de contenidos, de series, de películas, el cine. Es que casi nos ponemos a pensar y caben los NFTs en casi cualquier modelo de negocio. ¿Otros usos que creáis que podemos extraer de las NFTs, más allá del arte? ¿Yo? Sí, lo que queráis, sí, adelante. Sí, yo creo que mientras 2021 fue un año donde los NFTs de arte precisamente fueron una tendencia muy importante y muy mediática, 2022 está siendo un año donde los NFTs se están llevando a otros sectores, como bien dices, Laura, y uno de ellos, por ejemplo, es la música. No sé si conocéis una plataforma que se llama SoundXYZ. Me imagino que no. Sound.xyz. Pues es una plataforma en la blockchain, NFT, Web3, descentralizada, que lo que hace es artistas de todo el mundo cuelgan allí su NFT con un single y ponen X copias a la venta en NFTs y lo compran los collectors, y cada collector tiene una parte de esa canción y el propio artista decide cómo reparte los royalties que va recibiendo por la escucha de esa canción. Hasta el punto que creo que hace un par de semanas Snoop Dogg, el rapero, colgó una canción allí, incluso también las Pussy Riot tienen un single allí, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es otro uso de los NFTs. O si nos vamos a algo más mundano que podamos utilizar cualquiera de esta sala, hay una página también, mirror.xyz, que lo que hace es tokeniza todo el contenido que generas a través de su página, que no deja de ser un blog donde tú subes artículos sobre X temática. No hace falta que sea de blockchain o de NFTs, puede ser de lo que quieras. Y tú recibes token a medida que van recibiendo visitas, ¿no?
Y un poco, al final, la Web3 también va de esto, ¿no? Y la descentralización va de esto. Con la descentralización, el poder de los contenidos vuelve a manos de los usuarios, que es lo que nos han arrebatado en Web2 cuando nosotros hemos aprobado todas las políticas de uso en Facebook, en Google, en Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Que os voy a contar que no sepáis. Pero bueno, volvemos a esto, ¿no? Con Web3 recuperamos el control y conseguimos monetizar todo aquello que generamos en Internet, sea a través de otras plataformas. Y esas plataformas se acaban beneficiando de nuestros contenidos, pero nos reparten dividendos por ello a nosotros. Y estos dos ejemplos son dos ejemplos paradigmáticos que están funcionando muy bien actualmente y que seguramente son muy inspiradores, al menos para mí lo son. Y ya estaría. Pablo, estoy segura de que tienes un montón de preguntas. Yo tengo algunas, sí. Antes de que siga yo. A mí me gustaría saber, habéis comentado de la blockchain de Ethereum. Para que la audiencia dar un poco el contexto, hoy la Bitcoin, que sería la primer cripto con su respectiva blockchain, pues tiene un market cap de aproximadamente el market share, digamos, de todo el mundo cripto del 40% aproximadamente. Eso ha fluctuado bastante, pues era 70 u 80 hace unos años, pero hoy en día se encuentra alrededor del 40%. Y la segunda blockchain, la de Ethereum, por market cap, pues se llevaría aproximadamente el 18-20% del market share, ¿no? Mi pregunta es si veis a Ethereum como es ese gran revulsivo dentro del mundo disruptivo que son las criptos, o si veis estas soluciones que se llaman de Layer 2, ¿no? Como Polygon que habéis mencionado, que explotarán en algún momento cercano del futuro. ¿Cómo lo veis? Primero, ¿dónde trabajáis? Si queréis, Martí o cada uno de vosotros, ¿en qué blockchain trabajáis y por qué? ¿Y cómo veis esa proyección tecnológica dentro de esta revolución disruptiva? Bueno, pues nosotros trabajamos con muchas blockchains, como antes he dicho. Al final trabajamos con blockchains tanto públicas o privadas o permisionadas. Y de las públicas, que son las que se usan dentro del mundo NFT, pues actualmente trabajamos con Ethereum y todas las que son Layer 2 de Ethereum. Básicamente, para ponerse en contexto, son las que usan Ethereum como protocolo a la hora de crear la blockchain, ¿de acuerdo? Es como Ethereum es la capa base y encima se van montando distintas blockchains, que son estas Layer 2 de las que estamos hablando. Entonces, ahora mismo Ethereum es la más ineficiente, sobre todo a nivel de costes y de consumo energético, pero sí que también es verdad que llevamos ya un par de años viviendo de esa promesa de Ethereum, de que van a sacar una actualización, o lo que llaman Ethereum 2.0, que al final la va a hacer muchísimo más ineficiente. Entonces quedará a ver qué papel tendrán estas Layer 2 que se basan en esta red, porque si realmente hay una reducción significativa de costes de Ethereum, pues evidentemente el papel o el protagonismo que están ganando estas pues van a volver a pasar en un papel más secundario. Por eso también están ahora corriendo y haciendo iniciativas muy grandes y dando muchísimos incentivos para que la gente use sus blockchains, básicamente pues para ganar comunidad y para ganar masas. Yo en este sentido, o sea, a mí es verdad que me gustan muchos de los proyectos que hay, pero yo en mi caso soy bastante maximalista de Bitcoin. Creo que Ethereum me gusta, pero creo y ahora no quiero que me peguéis collejas los otros, pero yo creo que dentro de lo que cabe está bastante centralizado en sus desarrolladores o en la gente que ha tirado adelante el proyecto. Y creo que yo una crítica que hago alguna vez a ciertas cadenas de bloques que van saliendo o tal, es que sí que es verdad que algunas tienen una capacidad de ir evolucionando muy rápido, pero eso también es precisamente por la centralización en pocas personas, ¿no? Al final Bitcoin o Ethereum ahora ya está llegando a un punto que creo que poco a poco va estando más descentralizado a nivel de poder político, pero creo que ninguna blockchain tiene las mismas puntos conectores que tiene Bitcoin, que el hecho de que Satoshi no esté o haya desaparecido o se haya muerto, sea lo que sea, creo que es un punto muy relevante y que afecta mucho en el avance, ¿no? No sé si nuestro público sabe quién es. Disculpa. Bueno, Satoshi Nakamoto fue el creador de Bitcoin. No se sabe,
no se sabe quién es, y sí que hace unos años pues dijo que se retiraba del proyecto y fue desapareciendo del proyecto. Hay mucha especulación, ha habido algún espabilado que ha intentado decir que era él Satoshi Nakamoto y tal, pero bueno, no existe, ¿no?, esta figura, por tanto no hay nadie que tenga el control de la cadena, no hay nadie que le puedas ir a poner una pistola en la cabeza y, por tanto, yo creo que eso también es algo a tener en cuenta. Vitalik estuvo en Barcelona hace muchísimos años explicando todas las historias, todos sus proyectos y tal, y algunos que estábamos ahí pudimos ver sus charlas, pues quizá no nos acabó de convencer los proyectos que tenía, ¿no? Más allá de esto, Ethereum en cierto momento sufrió un hackeo y se decidió de forma comunitaria tirar atrás y hacer como si no hubiera pasado nunca este robo, y tenemos dos cadenas, una donde ha pasado el robo y una donde no, que es la que ha seguido avanzando. Entonces, todos los argumentos de que la blockchain es inmutable, de que no se puede tirar a detrás los bloques, bla, 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 se van todos, porque al final Ethereum, que es la segunda red más importante, demostró que sí que se podía tirar atrás si había un consenso o si había un cierto acuerdo entre sus usuarios, ¿no? Entonces, yo en este sentido soy bastante escéptico. A pesar de todo, es verdad que Bitcoin, para según qué tipo de innovación, es impracticable y es inutilizable. Sobre el tema de las transacciones y de los precios del gas fee, como comentabais, sí que yo es algo y es verdad que tengo cierto desconocimiento, pero hace unos años en Bitcoin los costes de transacción eran muy elevados, se decía que Ethereum era la solución. Cuando la gente ha empezado a utilizar Ethereum ha pasado lo mismo. No sé hasta qué punto cada una de estas blockchains, el día que de verdad la gente, cuando lo utilizan 10 personas, evidentemente el precio de transacción es baratísimo, pero el día que lo utilicen muchos millones de personas, no sé hasta qué punto se dispararán estos precios de transacciones, ¿no? ¿Alguno de vosotros quiere añadir algo más? Nosotros usamos la red de Polygon igual que ellos por el tema del gas fee, porque al final generar miles de millones de NFTs tiene un coste y se tiene que coger el proveedor que nos proporciona el coste de producto más económico, que seguramente tenemos que pivotar dentro de unos años, seguro. Y referente a lo que dices de Bitcoin, Bitcoin se va a convertir en el oro. Bitcoin va a ser el activo refugio de donde guardar nuestro dinero. Sí, yo como Centre de Blockchain de Cataluña somos agnósticos en cuanto a utilizar una blockchain u otra. Cada una tiene sus pros y sus contras y cada una está pensada para hacer ciertos proyectos. Sí que es verdad que cuando un proyecto tú lo que buscas es confianza, necesitas una red pública descentralizada de verdad y no hacer un simulacro de blockchain entre servidores privados, que al final es lo mismo, ¿no? Si están controlados por una sola entidad, organización, la confianza es baja, ¿no? Lo que pasa es que es una solución viable, por ejemplo, en entornos de prueba o de early stage. Nosotros, como centro, hemos desarrollado una blockchain que se llama Teranyina, que está a disposición de universidades, centros de investigación, estudiantes, etcétera, para hacer estos primeros proyectos. Pero después, cuando el tema escala, recomendamos utilizar blockchains descentralizadas, de verdad. Sergi, no sé si tú quieres añadir alguna cosa. Si no, yo diría que en este momento sé que tenemos todavía muchas preguntas, pero creo que es un buen momento para que el público empiece a preguntar. No sé si tenéis alguna duda, pregunta, sugerencia, pero creo que es un buen momento para interactuar con los ponentes. Tenemos la primera pregunta. ¿Tenemos algún micro por allí? Óscar, ¿qué tal? Os conocemos a todos. Hola, mi nombre es Óscar. Bueno, tengo varias preguntas para todos. En primer lugar, saludaros y daros las gracias por esta secuencia de ponencias que están siendo muy interesantes. Muchas gracias a los ponentes porque son proyectos que la verdad que ponen casos de uso, que es lo que se necesita actualmente para poder poner en valor lo que es la tecnología blockchain. Bueno, mi primera pregunta es para Sergi, Faltrum en Discord. Lo que te quería preguntar es qué sorpresas nos tenéis preparados a la comunidad de Mito con respecto a novedades en cuestión del token de Runji, los que tenemos NFTs, que tuvimos la gran suerte
de poder adquirir los Mito Origin. ¿Qué planes tenéis de futuro inmediato? Habéis dejado algunas perlitas en las redes sociales, pero bueno, si nos podíais dar alguna primicia aquí en directo, pues sería muy interesante. Y después, al resto, mi pregunta es la siguiente. Yo lo que estoy viendo es que hay muchas empresas, en general, que venden sus productos y que venden sus plataformas haciendo hincapié en la palabra descentralizado, ¿no? Y a mí la sensación que me da es que lo basan en una blockchain que es descentralizada, como puede ser Bitcoin, como puede ser Ethereum, pero a la hora de la verdad, cuando lees cómo está diseñada la empresa y en qué consiste la empresa en sí misma es centralizada. Entonces, hay un KYC, ¿no? Te tienen que identificar. Después, resulta que donde guardas tus activos, tú no tienes tus claves privadas ni públicas, sino que lo custodia la propia empresa. Entonces, ¿qué opináis sobre la claridad que deberían tener las empresas a la hora de anunciar esa descentralización, que realmente es una empresa centralizada? Hasta aquí mis preguntas. Pues adelante. ¿Quién Sí. quería...? Había una pregunta pregunta particular Sergi. para Sergi, ¿no? Por donde empezamos, por donde digáis. No, sí, dale. ¿Sí? Vale, ok. Sergi, las primicias de Mito. Las primicias de Mito, bien, me gusta. Nada, comentarte que básicamente vamos a hacer 3 cosas interesantes. La primera, lanzar el token, esto ya lo sabías, ¿no? Se llamará Ranchi Token, que esto varias veces me lo preguntaste por nuestros canales y tal, y no te podía decir el nombre, pero será Ranchi Token finalmente. Y Tenéis un admirador, por lo visto, ¿no? Sí, Tenéis un admirador. varios, ha venido uno solo, pero hay varios. Sí. El Ranchi Token de alguna manera servirá para recompensar a la comunidad, tanto por participar en la creación de contenidos en todo nuestro ecosistema, como recompensaros por participar en el voto de todas las cosas que sean relacionadas con la comunidad, con nuestro canal de Discord, con la toma de decisiones. Y también dar acceso a NFTs exclusivos, a salas exclusivas, etcétera, etcétera. Por otra parte, hablabas de Mito Origins Mito. Origins Mito fue la primera colección que lanzamos en Mito, y que eran 5 NFTs que daban acceso al airdrop del token. Para quien no sepa qué es un airdrop, es un mecanismo donde se premia a ciertos colectivos por la confianza depositada por cuando se lanza una empresa o cuando se inicia un proyecto. En este caso, empezamos con Mito, lanzamos Origins Mito y quisimos premiar a toda la gente que nos dio la confianza comprando esos NFTs con la inclusión de todos estos collectors en el airdrop del token. Es decir, ellos recibirán cierta cantidad de token en el momento del lanzamiento. Y si no me equivoco, Faltrum, que a veces me lo has comentado, él será uno de ellos, ¿no? Y por otra parte, ¿cuál era la tercera parte? ¿Me preguntabas otra cosa, Faltrum? Por favor, No, recuérdamelo. La pregunta era en general Sí. sobre el publicitar una empresa como descentralizada, Ujú. cuando realmente sí te soportas sobre una blockchain descentralizada, pero cuando lees los pormenores, Sí. resulta que realmente están ofreciendo un servicio centralizado, ¿no? Pero ponen en grande lo de descentralizado. ¿Qué opinión tenéis sobre este tipo de publicidad y si realmente para una buena adopción de la blockchain las empresas cuando anuncian sus productos deberían ser muy claras en estos puntos? No es una pregunta para todos. Sí, no sé sí. si alguien quiere comentarlo. La transparencia es la clave de todo negocio, ¿no? Si tú no eres transparente, la gente no va a invertir contigo o en tu empresa. Y un poco con los white papers, a lo mejor es un poco la guía que tenemos que leer los inversores para saber identificar esta aportación de valor descentralizado o centralizado. Al final somos libres de invertir en empresas o en proyectos descentralizados. Y nosotros un poco dentro de Mio tenemos las dos partes, ¿no? Somos empresa porque tenemos que pagar nóminas y facturas, que al final todo negocio necesita una actividad económica, pero la otra parte de aportar valor de conocimiento y de tokens a la comunidad que invierte en el proyecto.
Es un poco, tienes que tener este equilibrio, ¿no? Como empresa para poder funcionar y generar riqueza ya como comunidad o como país o a los mismos inversores y al final pues aportar otro valor que sea un poco descentralizado a la comunidad, como comentábamos en el caso de mío con la data compartida de dar, ¿no? Digamos, algoritmos validados pues que son aportados a la comunidad de forma gratuita. Así no aportamos valor por parte de nuestro proyecto. Bien, ¿alguno de vosotros que quiera comentar alguna más? El tema descentralización, ya es un tema casi estructural en todo lo que es blockchain. Para entender un poco, ¿te estás refiriendo tipo a DAOs o a organizaciones descentralizadas en ese sentido? O A empresas. o ¿Te refieres a las empresas? campañas de comunicación que se puedan hacer? Descentralizado, ¿no? Y te lo ponen en grande, pero tienes que leerte el white paper para saber realmente cómo está configurado esa empresa. Y a lo mejor si tú realmente quieres tener tus activos dentro de una wallet que te está ofreciendo esa empresa, realmente no te pone claramente si ellos custodian las claves o tú custodias tus claves, ¿no? Entonces es este juego, ¿no? de todo es NFT, todo es blockchain, todo es descentralizado, pero realmente cuando lees la letra pequeña resulta que no es descentralizado, ¿no? Y ya te has dado de alta, ya has hecho varias cosas y dices, ostras, pero si yo no tengo aquí mis claves, no puedo custodiar, no puedo tener la oportunidad de perder la wallet, ¿no? Claro, ¿Por qué me la custodian ellos? Yo creo que este punto es relevante porque a veces la gente desconoce lo que significa que te custodien, ¿no? Las claves. Quiere decir que en realidad tú no tienes el poder, ¿no? El poder lo tiene la empresa que gestiona tu wallet, en este caso, tus claves, y que puede tener toda buena intención del mundo, pero al final si las pierde esa empresa, tú también perderás los activos, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? De todo el tema de la descentralización tiene un punto de responsabilidad personal. Si tú quieres gestionar tus claves, tu wallet, tu cartera, tú eres responsable y si las pierdes, las perderás. Si las cedes a un tercero, pues asumes ese riesgo en manos de un tercero, ¿no? Y sí que es verdad que no siempre este mensaje está claro, ¿no? Yo creo, si me permitís, un poco contestando en parte esta pregunta, yo creo que las empresas que están volcadas en este ecosistema, pues muchas veces hacen de intermediarias, ¿no? Y acercan a la gente a la blockchain, y esa intermediación pues tiene que existir de alguna manera, sobre todo en estas etapas tan nuevas, ¿no? Entonces, bueno, esa intermediación posiblemente no será tan necesaria a futuro, pero sí, evidentemente, cuando una empresa ya se vende, ya quiere centralizar y captar algo de valor, ¿no? Pero será porque lo está agregando, ¿no? Está siendo de intermediaria un poco. Bueno, yo creo que con el tiempo eso se diluirá un poco y acabaremos siendo pues, más responsables o sabremos más sobre lo que hay detrás y no necesitaremos esa intermediación, ¿no? Y esas empresas pues, tendrán que reciclarse eventualmente. De hecho, uno de los grandes retos va a ser eliminar esta fricción, ¿no? que supone todo el tema de los wallets, las semillas, ¿no? Cuando consigamos un mecanismo con menos fricción, más usable, más fácil, más amigable. Pues yo creo que esto, si me permites, hay una pregunta online que es, y la contestamos aquí, que es, pues, ¿cuál será el rol de la banca? ¿No? Esto un poco era de la primera sesión que tuvimos aquí, pero es precisamente esa, ¿hacia dónde se reciclarán? ¿No? ¿Serán custodios de las criptos? No lo sé si quiero que un banco custodie mis criptos, ¿no? Pero un rol necesitarán tener, ¿no? Esos recursos, ese capital humano que hay ahí volcado, pues tendrá que redirigirse de alguna manera o pues tendrá que reaccionar, que de alguna manera a veces lo hacen, ¿no? Intentando pues poner obstáculos, ¿no? No sé si habéis tenido alguna experiencia a la hora de hacer alguna transferencia, pues no es tan fácil a veces sacar el fiat hacia, o sea, el dinero físico de la banca hacia pues, el mundo cripto, ¿no? No está bien visto. Y es normal, porque bueno, es una cuestión de poderes, ¿no? Tenía un par de preguntas online aquí, Laura, si me permites. Una es para Kai. Hacemos una pregunta online y te pasamos el micro. Vale, pues son dos preguntas, una para Kai y otra para Llorenç. ¿Me dejas? Una es, Kai, hacéis, esta me parece súper... Sé que hay muchas preguntas online acumuladas. No hay algunas. La de Kai es, ¿hacéis avatares de humanos o también de animales?
Pues mira, De aquí no momento sé solo si... de humanos. sí, pues tenéis aquí un nicho comercial, creo yo. Y para Llorenç, la pregunta es, ¿de dónde sacáis los datos? Me preguntan aquí. Es decir, ¿solo registráis los datos de vuestros clientes o vais a buscarlos? Entiendo que la pregunta va por cómo buscáis los clientes o cómo, Sí. no sé si podéis Nosotros elaborar. hacemos como de certificadores, ¿no? Al final, el evento deportivo que tienen los atletas, nosotros la data no la tenemos nosotros, la tiene el organizador del evento, a través de los cronos o del sistema que utilice para validar los tiempos. Esto mediante API lo basa en nuestra plataforma y nosotros lo transformamos en la blockchain, en un hash de la blockchain y luego lo transformamos en un NFT. Por tanto, los datos, ¿dónde los tenemos? Los de eventos deportivos los tiene el organizador y nosotros validamos que el organizador hace bien su trabajo, en este caso. Y los datos más médicos o más personales, a través del asistente virtual, que es el bot de Telegram, pues si tú aportas tu peso, pues esta data viene a través de los canales de comunicación que usamos para generar esta data. Muy bien. Muy bien. Los datos siempre son del usuario, al final. Claro. Te los tiene que ceder, Cuando empezamos el proyecto, el ID que se usa en base de datos para identificar a los usuarios, ya lo llamamos ID Wallet. Ya directamente es la wallet del usuario, no es lo que esté Web 3.0, ¿no? Que tus datos médicos, no quiero saber quién eres tú o tú, sino que este número tiene estos datos al final. Es lo importante, no saber quién es detrás, que lo puedes identificar en la calle o en algún sitio final, ¿no? Por ley de protección de datos, ¿no? Los datos de nivel 3 pues, se tienen que custodiar de manera segura y qué mejor manera que custodiarlos que no sean identificables es decir, relacionar a Pablo con los datos médicos, ¿no? Si nosotros no lo podemos hacer, los datos están bien custodiados y están seguros. Muy bien, muy bien. Kai, no sé, ¿quieres elaborar un poco? Mascotas, nada, ¿no? Pero alguna petición curiosa sobre avatares seguro habéis tenido. Sí, hemos intentado de animales y algunos nos han salido bien, pero como no es el foco ahora por ahora. Hemos generado a partir de dibujos, de antiguos cuadros, de óleos, pero siempre nos estamos focalizando de momento en los humanos. Bueno, paso a paso, hombre. Todo llegará. No, un gran nicho de mercado ahí. Sí, sí. Había una pregunta por aquí, no sé si luego continuamos con las online, una pregunta aquí y otra por allí. Perfecto. Bueno, es para ti, Sergi, también. Has hablado de la explotación de contenido a través de las NFTs, de las colecciones de arte que se podían lanzar, pero has hablado más de contenido digital de momento, es decir, obras de arte digitales, y mi pregunta que te quería formular era si tú crees que también van a poderse tokenizar obras de arte tradicionales a la larga y que puedan acabar introduciéndose en Mito Gallery. No sé. Sí. De hecho, ya tenemos algún ejemplo. En diciembre pasado lanzamos la colección de un pintor de 78 años que tiene como 6 décadas de trayectoria en el arte tradicional y se puso en contacto con nosotros, su manager, porque quería tokenizar una colección que se llama Mujeres, que son 6 retratos de diferentes mujeres que han pasado por su vida y están en Mito, se pueden ver. O sea, quiere decir que el arte tradicional también puede ser digitalizado y está pasando. Esto no es una cosa que solamente hagamos nosotros, esto está sucediendo. O sea, que no sé si respondo a tu pregunta o... Sí, era específicamente, o sea, no digitalizar en sí, al final, yo puedo subir una foto o tal, sino ponerlo en un token y, por así decirlo, pues, no sé, cifrarlo. Sí, se han hecho NFTs de esta colección, sí. Sí. Es decir, tú podrías en Mito tenemos un formulario para aplicar para artistas en nuestra página web. Tú podrías aplicar allí, contarnos tu idea y a partir de ahí iniciamos el proceso de creación de la colección en el que vamos guiándote en una serie de reuniones para que puedas lanzar tu colección en Mito, sí. Y puede partir de arte tangible, por así decirlo. De hecho, en octubre estuvimos a punto de lanzar una colección de una artista que se llama Mercedes de Bellar, que lanzó en las fiestas de San Isidro de 2018 unos carteles gigantes que eran retratos femeninos y casualmente esas obras dejaron de estar protegidas por copyright por el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid, no sé quién organizaba el evento, y estaban libres y esa artista quería hacer algo en NFT con aquel arte,
no con la gráfica exacta de las fiestas, sino con el arte que ella creó, ¿no? Entonces, quiero decir que el arte que ya muchos artistas ha explotado por esa vía, tiene una nueva vía en los NFTs. O sea que sí, es plenamente viable. Gracias. A ti. Hay un par de preguntas más. Primero allí y otra por aquí. Bueno, primero agradeceros a la WIC y a vosotros el ciclo, porque está muy interesante y además, aparte de conocer más sobre el sector, creo que hay reflexiones que han salido muy, muy interesantes y que a veces no se dan en ciertos eventos. Y yo quería preguntaros por algo que no ha salido y que es raro, porque siempre sale. Yo soy abogado y el marco legal es siempre algo muy que se trata mucho en este tipo de eventos, pero vosotros no lo habéis sacado. Entonces, quería preguntaros qué es lo que esperáis. No qué es lo que hay actualmente, porque no hay mucho, sino qué es lo que esperáis del marco legal. Creo que ha sido Llorens, que ya ha hablado de protección de datos, con la anonimización de los datos y tal, pero en diferentes aspectos, como la propiedad intelectual, surgen muchos issues legales. ¿Qué es lo que esperáis vosotros como protagonistas del sector que regulen estas nuevas leyes que vayan surgiendo? Perdona, en la segunda sesión vino un abogado. O sea, hemos tenido abogados por aquí. En la primera creo que no. En la segunda ya tuvimos un abogado que recibió un montón de preguntas, lógicamente. Es verdad que hoy no hemos traído a ningún abogado, por lo tanto, muy buena tu pregunta, recordar todo lo del tema del marco regulatorio. También es cierto que cualquiera de nuestros invitados puede contestar, pero también, Albert, un poco como te ha tocado esta parte quizá más institucional, no sé tú también si puedes hacer un poco de resumen más o menos sobre la cuestión regulatoria. Bueno, siempre es un tema delicado, ¿eh? Y más delante de un abogado. Pero yo sí, porque diría... tú eres ingeniero de telecomunicaciones. Sí. Nada que ver con el derecho. A ver, yo diría que no solo es que no se legisle, sino que se legisla en contra en este país de la blockchain, ¿no? Y por suerte también está el marco de la Unión Europea, que por ejemplo la identidad digital aquí se prohibió la identidad digital en blockchain, y la Unión Europea precisamente ha lanzado una directiva sobre identidad digital. Por lo tanto, creemos que al final se impondrá el sentido común y el marco más general, y por lo tanto podremos avanzar. Otro tema es la regulación impositiva que debe tener todo este mundo, ¿no? que es otro tema que va por otro lado, ¿no? Yo no te podría decir que soy optimista, porque sí que es verdad que como hemos dicho, es una tecnología que amenaza el status quo. De hecho, nació Satoshi Nakamoto, la desarrolló porque tenía miedo que pasaría con el mundo financiero tradicional y la gran... los problemas de inflación, etcétera, y la poca confianza que le da al sistema. Y, por lo tanto, pensar que van a legislar a favor se me hace difícil de imaginar. Me conformaría con un periodo o con un proceso de que realmente pues, permitan hacer, ¿no? Como están haciendo con los NFTs o las utilities, tienen un margen más flexible. Está claro que las securities no. Pero no puedo ir más allá, la verdad. No. Seguramente tú podrías dar más información al respecto. Es que es muy difícil legislar sobre lo que todavía está en prueba, ¿no? Es que es muy difícil legislar, ¿no?, sobre lo que se está probando en ese proceso de prueba y error. Pero yo te quería hacer una pregunta, Albert, que es ¿cómo haréis para competir con lugares como, por ejemplo, Andorra, ¿no? Precisamente nuestro alumni que vino a la segunda sesión, que era abogado, ¿no? que era un experto fiscal, está en el tema en un bufete de abogados, pero también en la parte fiscal, asesorando empresas de aquí, ¿no? De Cataluña, de España. Sí. La pregunta es ¿cómo haréis para que pues, todos estos pioneros que tenemos aquí no acaben en Andorra, a lo mejor con el emprendimiento montado ahí, porque hay una cuestión pues impositiva primero, pero también de un marco incipiente, pero un marco que empieza regulatorio muy así de hands-off, ¿no? De manos, ¿no? De dejar hacer, como tú has dicho. Y aquí la percepción no es esa, es la de captar, ¿no? O robar o de subirse al vagón muy
muy fácilmente. ¿sabes? Es difícil, de hecho. Creo que tú también querías seguir comentando, ¿no? ¿No? Vale, perdón. Es difícil competir. De hecho, hay mucho talento aquí, pero hay muchas empresas que están ubicadas en otros países, que no están ubicadas aquí, aunque físicamente pues, operen desde aquí, ¿no? Y Andorra sí, Andorra está haciendo un trabajo interesante al respecto y parece que está trabajando en una legislación más permisiva, como mínimo. Y bueno, aquí, como suele pasar, no solemos ser la punta de lanza en ningún caso y en este menos, ¿no? Entonces, se me hace difícil decir cómo vamos a competir con esto, no va a ser fácil. Pero bueno, tenemos que seguir remando, ¿no? Vos has mencionado lo de la pedagogía y toda esta serie de eventos enfocados a la docencia y a dar a conocer todo esto, que ya es un gran paso. Pero yo pensaba la posibilidad de alguna cuestión impositiva porque al final yo creo que ninguno de estos ponentes aquí quieren ayudas, ¿no? Lo que quieren es que los dejen crear y trabajar y arriesgarse, ¿no? Pero bueno, a veces no está de más... no sé, pensaba en alguna excepción fiscal que les dé pues, ese incentivo, ¿no? No lo sé. Sí, a mí me da más miedo, más que la imposición fiscal, la legislación o la falta de legislación, ¿no? Estar en arenas movedizas, ¿no? Para mí eso es lo que es realmente delicado. Si no sabes a qué atenerte, claro, ni por dónde te pueden venir, ni qué estás haciendo bien o qué no estás haciendo bien, entonces cuando el tema se vuelve tan inestable que la gente opta por montar DAOs en otros países, etcétera, ¿no? Y es una pena, es una pena. Había otra pregunta por aquí, creo. Sí. Bueno, primero de todo, agradecer a la WIC. Yo soy alumni de 2016. Estos temas, obviamente, rollo todo, que la universidad es bastante puntera, pero no se hablaba para nada. Las ponencias que yo recuerdo eran totalmente diferentes. Gracias, bueno, me enganché a LinkedIn, que promocionasteis, y dije, ostras, la WIC está actualizándose, qué bien, y nada. Yo no te conozco como profesor, imagino que eres profesor de economía o macroeconomía. Sí. Pablo es profesor de economía de finanzas nuestra facultad. o de qué asignaturas, más o menos? No, de estadística y de microeconomía. Vale, yo tenía a Tony Mora, no sé sí, ¿está aún? Sí, todavía sí. Vale, Tony, con Pedro. Bueno, Pedro no está, pero no está, pues bueno. Está en espíritu, está su espíritu por ahí. Pues nada, que yo soy de vieja WIC, pero nada, me alegro que está esos temas. Y yo estoy empezando en este mundo. Yo lo vi como una opción, bueno, obviamente como todo el mundo empieza como descentralizar algo y mis preguntas, bueno, para empezar, hoy este tema NFT, ¿vale? Utiliza la herramienta blockchain, pero ¿no lo veis como algo híbrido? Es decir, que un artista o una persona lo puede, como digamos, complementar, porque siempre es sustituir. A lo mejor, ostras, en cambio como digamos, para llegar a más personas, pues ponerlo como híbrido y aparte, como digamos, esta hibridez también da, porque al final somos personas y nos gusta lo físico y como digamos, como decíais, se podía compaginar, ¿vale? Vale, luego se podía, como digamos, la dificultad de la copia, ¿vale? Es decir, ¿qué hace de imposible de copiar? Por ejemplo, yo estoy también metido en programación un poquito, ¿vale? Y con CSS, no sé qué tecnología usa detrás, aparte de la blockchain, que es única. Pero esto único no puede ser copiado. ¿No sabe si alguien sabe técnicamente qué hay detrás, aparte de la blockchain? Rollo, los colores y todo eso, que hay una capa de Ethereum o, no sé, rollo, si alguien sabe técnicamente cómo se copia algo fungible a infungible. No sé si... rollo, alguien sabe es decir, el color y todo esto. Es decir, muchas preguntas. Muchas preguntas. Ha sido un collage de preguntas. Si pudieras resumir, condensar. Preguntas fáciles, ¿vale? ¿El NFT puede ser un complemento híbrido? ¿Lo veis viable? Vosotros como expertos, yo no tengo conocimiento. Y lo otro es decir, la capa de CSS, o sea, la capa de formato, de color, ¿cómo se llega a ser? ¿Sabes? No sé si alguien conoce un poco de programación, de front page, un poquito de, como digamos, ¿dónde salen los colores cómo un artista lo puede hacer?
No sé si, es decir, un artista de NFT, rollo, quien hace los monos tristes, por ejemplo, que habéis comentado, ¿cómo se llega a hacer esto? Tristes y aburridos. ¿Con código? ¿Con colores? No sé si... Perdón. Si queréis, bueno, luego... Perdón, por el Sí, lío. Faltaría más. de la primera pregunta, completamente. De hecho, ya hay alguna iniciativa de asociar un activo físico con un NFT y al final se usa el NFT más como una certificación de propiedad o de autenticidad de ese activo. De hecho, se hizo hace poco con un Picasso que se subastó. Básicamente pasaron un microscopio por encima de... que analiza todos los micrones del relieve de la pintura del Picasso. Sacaron el código genético, no sé exactamente muy bien cómo era el proceso, pero al final como esa pintura había estado condicionada o ha sido sometida a un conjunto de condiciones por el paso del tiempo, cómo se había almacenado, etc., pues al final ese atributo único que se trasladó a un código matemático pues fue guardado dentro del NFT y al final se usaba ese NFT o se buscaba se hacía ese matching, ¿no?, entre la obra física y el NFT, por tanto ya están empezando a salir cositas. Luego, la segunda pregunta de cómo se garantiza que realmente este archivo sea único, al final lo que te garantiza el NFT es el ser el propietario del original, ¿de acuerdo? Lo tienes que pensar no como que nadie más pueda tener tu archivo, pues si al final tú haces una foto puedes tener ese archivo, sino que tú tenemos una manera de garantizar que el archivo original forma parte de tu propiedad, es decir, está almacenado en tu wallet. O sea, al final piénsalo, que tú puedes tener una copia de la Mona Lisa en tu casa si quieres, pero realmente lo que tiene valor es la que está en el Louvre. O sea, entonces, lo que te garantiza el NFT es que ese archivo, que fue creado por este artista o por este creador de contenidos igual, ese es el original, ¿de acuerdo? Es decir, que ha salido de ese wallet del creador y que tú eres el propietario. Solo para aclarar, la parte gráfica del NFT no se guarda en la blockchain. Exacto. No. No está en otro sitio y en la blockchain marcas la propiedad de ese archivo que está alojado en otro sitio, sea centralizado o descentralizado. Sí, en este sentido, lo que dice el compañero, el JPG, el vídeo, está almacenado en un servidor que se llama IPFS, que son las siglas de Interplanetary File System. Se queda ahí almacenado. Por otra parte está el smart contract, que se queda escrito en la blockchain, que es inmutable con sus metadatos, donde dice de quién es el owner, quién es el creator, la fecha, el precio por el que se ha vendido, etcétera, etcétera, y que se puede rastrear a través de Polygon Scan si vas por Polygon, Etherscan si vas por Ethereum, etcétera, etcétera. Y lo que tú tienes en tu wallet es el NFT, que es la representación que linka esas dos partes, que dice que ese archivo de IPFS te pertenece a ti porque en la blockchain hay un smart contract que dice que tú eres el owner de aquello. No sé si te aclara un poquito más. Vale. Y sobre la otra pregunta, que evidentemente sí, hay múltiples ejemplos de arte híbrido, NFT y en arte real. Por ejemplo, en Mito tenemos el caso de Solimán López, que Solimán López es el primer artista que llevó un NFT a Arco el año pasado y este año ha vuelto a traer otra propuesta que en Mito y en diferentes marketplaces, porque es un proyecto multi-chain y que trabaja en diferentes marketplaces, tiene NFTs de su proyecto Olea que a través de una serie de procesos él ha creado una obra real que está embotellada en un aceite de oliva de una denominación de origen X, no te sabría explicar, pero que al final es la representación física de un NFT. Y por otra parte, hay muchas galerías de arte, como Galerías Baró o Subastas Durán, que son galerías ya con solera, que tienen una larga trayectoria de décadas, e incluso alguna creo que es centenaria, que se está interesando por esto y está organizando subastas presenciales de NFTs que están en la blockchain. Quiero decir que cada vez vamos más también a modelos híbridos. O sea, y a mí me parece muy, muy interesante y por nuestra parte también es una vía para explorar y ver hacia dónde nos lleva. Gracias a ti. Aquí me preguntan, una última pregunta online. Aquí dice, el gasto y gestión de registro en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO,
no tiene futuro, entiendo, puesto que existe ahora ya la posibilidad de tokenizar, ¿correcto? No sé, el futuro de estos organismos centrales, yo al menos entiendo que toda la tecnología blockchain... Quizá nuestro abogado tenga alguna opinión al respecto. No sé si has sido tú, a lo mejor que... ¿no? Pues no sé si queréis comentar. Yo diría que los registros es complicado, ¿no? que sobrevivan en el tiempo, pero bueno, claro. Es un tema más de inercias, ¿no? Otra cosa son los notarios que certifican que ocurren ciertas cosas, ¿no? Entonces, a veces los metemos en el mismo saco, digamos, pero yo creo que es distinto, ¿no? Unos dan fe de, el otro es un mero registro. Si al final el mero registro no aporta valor, claro, probablemente con la blockchain quedarán absolutamente sobrepasados, ¿no? En la anterior sesión se discutió incluso el papel de los notarios y de los registradores a futuro, ¿no? Y una de las conclusiones era que podían ser profesiones en peligro. Sí, sí. Al menos esa fue una de las conclusiones de los expertos que vinieron el otro día. Sí, al final tampoco tenemos que olvidar que al final la blockchain no es que diga la verdad o no, sencillamente se escribe un dato que es inmutable. Entonces, claro, el origen de este dato y cómo se certifica ese dato que sea verídico o no, eso es otro mundo, ¿no? Digamos. Y ahí podría tener todavía un espacio, ¿no? Exacto. Otra pregunta por allí. Hola, muy buenas. Lo mío más que una pregunta, o sea, bueno, me gustaría saber vuestra opinión de cara al futuro. Se ha mencionado antes un poquito por encima el tema de Internet de las Cosas, IoT, y inteligencia artificial. ¿Cómo creéis que van a converger todas estas cosas con los NFTs en el futuro? O si está pasando ahora mismo y conocéis algún caso, me gustaría que lo comentarais. Y bueno, básicamente eso, sí, por ahora. Gracias. Hombre, disculpad. Yo creo que es un agente necesario o una pata imprescindible dentro de la adopción del blockchain de manera masiva. Por ejemplo, al final Internet de las Cosas lo que nos va a permitir es que a partir de todas las sensorizaciones obtener datos que sean lo más veraces posibles y al final evitar la falsificación de estos, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con una productora de huevos ecológicos que al final tiene lo que trazaba todo su proceso productivo y certificaba pues, que sus huevos realmente eran ecológicos, ¿no? Pero al final, ¿cómo garantizas al consumidor final que estos huevos pues, realmente son eco? Pues básicamente necesitas añadir sensores o datos que puedas garantizar que sean inmutables. Entonces, pues es tan simple como poner una webcam que muestre cómo viven las gallinas, pero también hay muchos datos que tienen que proporcionar todos los agentes que participan en un proceso productivo o en cualquier proceso, ¿no? Para garantizar que esos datos pues realmente son veraces. Entonces, evidentemente tiene que haber una tecnología que haga que esos datos sean inmutables, que es el blockchain, pero también tiene que haber una tecnología que garantice que esos datos que se han introducido realmente dicen la verdad, ¿no? Entonces, IoT tiene cabida 100% en este mundillo. En este caso, llevado a la parte médica, ¿no? Sería lo mismo. Sensores en el cuerpo que te dicen las pulsaciones, la respiración, la saturación en sangre, ¿no? Pues que sean validados en la blockchain de que eso que hacía ese señor era verdad. Por ejemplo, en casos de medicamentos, ¿no? Pues una previa en estudios médicos se podría hacer esto, ¿no? Una persona con sensores durante el proceso de días que fuera, que al final se fuera certificado a través de la blockchain y transformado en un NFT estos resultados. Pues aquí tenemos, ¿no? El Internet de las Cosas, los sensores y la certificación. En términos de inteligencia artificial, lo que comentabas antes, es cierto que cada vez hay más artistas que están trabajando conjuntamente con expertos en inteligencia artificial para crear NFTs de lo que se llama arte generativo. Y no sé si habéis oído hablar de ello. Al final se junta el talento de un artista con los conocimientos en inteligencia artificial para generar un algoritmo que una vez se vuelca en la blockchain y cada vez que el colector va a comprar una obra, en el momento que hace el clic se genera una obra única que es la mezcla entre los conceptos de arte que tiene el artista y el algoritmo que ha creado un ingeniero matemático, no sé qué tipo de ingeniero sería. Pero entonces
hay como una parte muy interesante. De hecho, hay artistas catalanes como Ana Carreras, que creo que podéis encontrar una entrevista suya en El País hace un mes aproximadamente, en El País semanal, que habla de su colección, que se llama True Sets, y es muy interesante. O artistas gráficos como los Brosmine, que están haciendo ahora una colección de arte generativo también muy interesante. Quiero decir que es una pata interesante en los NFTs y que os recomiendo que le echéis un ojo, la verdad. Respecto al tema artístico. Conozco el caso de Andrés Reisinger, que trabaja también, es un artista que trabaja con NFTs, y a la hora de cómo se podría hacer para interactuar entre NFTs, por ejemplo, él ha sacado una obra en forma de NFT que tiene algo que ver con flores, no sé muy bien cómo, y luego ha hecho un airdrop de polen para modificar esa obra de alguna manera. Entonces, ¿cómo es eso posible a nivel tecnológico? ¿Se genera un tercer NFT y se queman los otros dos? ¿Cómo funciona eso? Al final es una solución técnica en la que yo no te puedo dar demasiadas explicaciones porque no soy técnico. A lo mejor algún compañero puede hablar en términos de smart contracts. Lo que sí que sé es que hay diferentes tipos de smart contract. Tienes diferentes tipos de token, perdón, el RC721, que se utiliza para obras 1-1, y después tienes otros que son el RC1155, que es un poquito más abierto y permite otras cosas. Y que sí que se le puede añadir capas encima. A ese token se le puede añadir otro smart contract encima que haga otra función. A nivel técnico, ¿cómo se consigue? No sabría explicártelo. Yo, si quieres, como máximo, puedo pasar la consulta al departamento de desarrollo y te contestamos encantados, pero no te sabría decir. En este caso, lo que se hace básicamente es, cuando tienes los dos, se queman y te entregan un tercero. Quemar un NFT es eliminarlo, básicamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Aquí otra pregunta. Casi las 7:30, querido profesor. Sí, rápida, la última. Dicen aquí online, pues si hay smart contracts, ¿qué sentido tiene que haya notarios? No sé si queréis contestar rápidamente, creo que lo hemos contestado un poco, pero... Sí, quizás. Es una entidad que certifica que lo que dice es verdad, ¿no? Los smart contracts, es lo que comentaba Albert, ¿no? Quizás sobre la veracidad del dato. Sí, ¿no? sí. Una cosa es la inmutabilidad del dato que escribes en la cadena, ¿no? Como comentaba él, pero la otra es la veracidad de ese dato. O sea, No si significa queréis, que tengo no sea verdad o mentira. un ejemplo, por ejemplo, en la época de COVID bastante intensa, antes de que saliera el certificado de la Unión Europea, hicimos un proyecto piloto en Girona, que se llama Uri Girona, para utilizar pasaportes COVID en una serie de eventos que se hacían en la ciudad, desde ir a cenar, ir a un concierto, etcétera, y tú podías validar con una aplicación blockchain que habías pasado que habías hecho un test de antígenos y habías salido negativo. El test lo hacían en las farmacias y era el farmacéutico el que daba fe de el que notario, ese test, digamos. el notario, porque era el que decía ha salido negativo y yo lo certifico y lo subo a la blockchain. Y por lo tanto esta figura seguiría existiendo, ¿no? De alguna manera. Van a aparecer notarios sectoriales. Sí, exacto. Pues Laura, ¿qué te parece si certificamos la sesión? Certificamos con un NFT. Como acabada. Hay muchísimas preguntas online pendientes. Tenemos preguntas, no sé si alguno de vosotros tiene alguna más. Yo creo que había una, pero quizás sobre el tema de la identidad digital, sobre si realmente gracias a las NFTs vamos a poder hablar de identidad digital definitivamente después de años en que, sobre todo la Web 2, ha permitido suplantar identidades, etcétera, etcétera. Quizá este es un tema interesante, no sé si hay tiempo de responder muy brevemente. En todo caso, estoy segura de que los compañeros de Alumni estarán encantados de recibir consultas o preguntas que podáis tener para que se las podamos enviar a los ponentes. Y lo digo también para quien está ahora en online conectado. Antes de acabar, no sé sobre el tema de la identidad digital. ¿Qué opináis? ¿Estamos ante una nueva era respecto a la identidad digital no suplantable, una nueva época? Sí, yo creo que sí. Siempre van a existir, siempre que existe una solución, existe una manera también de trampearlo, o sea que esto es evolutivo, ¿no? Siempre van saliendo cosas nuevas, pero yo creo que sí, que cada vez más será más fácil por lo menos controlar, como decían también los compañeros, de controlar los datos que estamos compartiendo, qué información realmente estamos dando, en caso de que se monetice, que la podamos monetizar nosotros. No sé si este approach a la identidad llegará a través de los NFTs como tal, yo creo que
que los NFTs tienen más referencia con los contenidos que puede tener este avatar o esta identidad. Ya existen conceptos como la Self-Sovereign Identity, la identidad soberana, distribuida, que están trabajando en este sentido y no tienen por qué pasar por un NFT, pero también hay aproximaciones que pasan por los NFTs. No sé si la relación será directa, pero desde luego la identidad descentralizada y con el ownership propio como tenemos en las criptomonedas, ¿no? Este sentimiento de propiedad y de autogestión realmente de lo que poseemos o de quiénes somos, creo que sí que es una parte básica. Como ahora en la Web 2 ha sido el correo electrónico, a pesar de todos sus fallos, pues es una forma de tener, digamos, una identidad digital. Creo que vamos a ver una evolución en ese sentido en la Web 3. Muchísimas gracias. Bueno, yo Pues, diría que... ¿Qué, Laura? ¿Qué hacemos? Pues hay que... Espérate. Hemos llegado a la tercera sesión, vivos. ¿Vivos? Sí. Vivos, no sabíamos bien cómo íbamos, qué iba a pasar en estas 3 sesiones, era un experimento. Como ha dicho aquí nuestro alumni, parece que hemos evolucionado hacia temas bastante más complejos y realmente hoy lo de NFT ya era la complejidad máxima. Las criptomonedas realmente todo el mundo más o menos se atrevió, pero hoy llegamos ya a conceptos mucho más concretos. Pues, ¿qué Pero queda? podríamos decir que es la última sesión, pero yo no me atrevo a decirlo porque tal vez no sea verdad. Pues ¿no? lo dejamos un poco ahí abierto, ¿no? ¿Hay algo más de lo que tal vez mejor, deberíamos a lo hablar? mejor. Como por ejemplo... Pues no lo sé. Pues yo creo que la próxima sesión, a lo mejor ¿en dónde? ¿En el metaverso quizá? A lo mejor en el metaverso. Nos encontraremos ahí quizá, Pero ¿no? ¿cómo se llega al metaverso, Pablo? Pues no sé cómo se llega, pero entiendo que hay una etiqueta, ¿no? Hay que, pues una llave de entrada, ¿no? Necesitamos ahí unos avatares, ¿no? Que aquí nuestro amigo Kai de Linking Avatars, pues Linking Realities nos ha fabricado, por decirlo así, y pues a lo mejor con unos avatares pues nos encontramos ahí en el metaverso, ¿no? O sea, que no decimos que esto es el final. Pues casi que no, ¿no? Dejamos la puerta abierta para posibles encuentros en el futuro, ¿no? Sí. Y parece que ya estemos en el metaverso, de hecho. pues nada, que nos vemos. Nos Gente, vemos gracias. en el metaverso. Muchas gracias. Un problema con el